Bueno, vamos a empezar con el tema de la charla, porque va a ser más una charla que otra cosa, una conversación entre todos nosotros, viendo nuestras opiniones y demás. Y vamos a tratarla. ¿Están viendo la diapositiva, por cierto? Microbiología alimentaria, ¿lo están Sí. viendo? Vale, perfecto. Con que me conteste uno ya. Bueno, pues el tema de microbiología alimentaria va sobre todo por el tema de organismos y demás, pero recuerden que la salud de la alimentación no solamente son los microorganismos, hay muchas más cosas que iremos viendo a lo largo del curso. ¿Vale? Importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque cuando los alimentos están bien, pues a nosotros nos proporciona el tema de salud. ¿Vale? ¿En cómo hemos dividido este curso? Pues en una presentación de 10 minutos, que ya vamos un poquito largos con ella, veremos un tema de legislación, los puntos de control crítico, todo lo que es el tema de APPCC, ¿vale? Todo lo que es el autocontrol, para aquellas personas que no lo hayan visto nunca, pues parecerá un poquillo enrollado, pero al final es simplemente hacer las cosas como, o sea, definir las cosas como las tenemos que hacer y cómo las presentaremos ante autoridades sanitarias. Haremos un pequeño descanso entre 20 y 30 minutos porque nosotros necesitamos ese descanso para preparar las HoloLens, para poder poner los entornos virtuales. Dejaremos el campo abierto por si quieren ver cómo lo estamos haciendo y a continuación ya nos meteremos con los parámetros microbiológicos, que lo veremos en el caso práctico. Veremos también los boletines, pero eso está, ya les digo, está incluido en la primera parte y una pequeña autoevaluación y una despedida, ¿vale? Que 10 minutos despidiéndonos va a ser una exageración, pero bueno, es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer el desarrollo, para que tengamos un guión para seguirlo. Bueno, lo segundo que vamos a ver es el tema de la legislación vigente, ¿vale? Acuérdense que hay legislación la cual está derogada, pero se tiene como marco de referencia y hay alguien que quiere entrar por si... marco de referencia y lo que hay una actualización, ha cambiado algo la legislación, pero ya le digo, las derogaciones a posteriori se van recogiendo. Y lo último es interpretar esos boletines que una vez que nosotros analizamos como técnicos, el facultativo firma, da su validación y tenemos que saber interpretarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cliente nos va a pedir qué nos dice ahí. Es lo mismo que cuando nos hacen una analítica a nosotros y vamos al médico y le pedimos que nos explique qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿De acuerdo? El bloque teórico va a ser la legislación alimentaria, todo lo que es el entorno de seguridad, ¿vale? Todos los métodos de conservación y demás, porque esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Va a ser nuestros procesos los que se alteren, la ecología microbiana de los propios alimentos, los factores limitantes y demás, un muestreo, los planes y técnicas de muestreo en los alimentos, ambientes, superficie y en los manipuladores. Recuerden que las superficies y las manipulaciones no hay una obligación, sino hay unas recomendaciones, ¿vale? Y los métodos técnicos y oficiales de análisis, ¿vale? Basados en todos métodos ISO o en ASNOR, dependamos de dónde queramos mirarlo. Y después tenemos una parte práctica, que pondremos un caso sacado de los medios de comunicación con temas reales, ¿vale? Haremos lo que es una masticación, una homogeneización del medio con el alimento, haremos una siembra y después haremos una lectura, ¿vale? Esto lo hemos ido trabajando durante la semana para tenerlo preparado, porque el directo va más despacio que lo que lleva el proceso. Recuerden que los microorganismos necesitan un número de horas determinadas para crecer y por lo tanto se nos haría el curso mucho más largo. ¿Vale? Lo que les hablaba al principio, una buena manipulación va a ser salud. ¿Vale? Si nosotros no manipulamos correctamente nuestros alimentos, podemos tener fallos en nuestra salud. ¿Vale? A corto o a largo plazo, ¿vale? Podemos tener el típico dolor de barriga que tenemos que ir rápidamente al baño, que puede ser por una toxinfección por Staphylococcus aureus o algo mucho más largo como puede ser una salmonelosis, ¿vale? Siempre nos vamos a basar en el tema microbiológico, ¿vale? Porque así está dirigido. Pero recuerden que hay otro tipo de cosas, alergias e intolerancias en la alimentación y muchas más. ¿Qué significa la seguridad alimentaria? Pues la inocuidad de ese alimento, algo que vamos a consumir y la cual no nos va a provocar un daño, ni a corto ni a largo plazo. Como les decía anteriormente, todo aquello que nosotros consumamos tiene que estar en buen estado, tiene que ser inocuo para que no nos altere a nosotros nuestra salud. ¿Vale? Hasta ahí todo claro, ¿no?
Los alimentos cuando se contaminan van a sufrir un daño, ¿vale? Y acuérdense que recordemos todos que tenemos tres posibles contaminaciones, como va a ser una contaminación física. Una contaminación física es, estamos elaborando la comida, imagínense que tenemos un zarcillo, nos rascamos la oreja, se nos cae el zarcillo dentro del potaje y no encontramos el zarcillo porque no nos hemos dado cuenta. Y cuando estamos haciendo la ingesta del alimento, nos aparece el zarcillo, ¿vale? Una contaminación física. Les estoy poniendo unas exageraciones, pero para que ustedes lo vean. Una contaminación química, ¿qué es? Pues resulta que estamos lavando todos nuestros utensilios y no quitamos el excedente de producto químico. O por error, sin darnos cuenta, nos cae un poco de lejía que tenemos para lavar nuestros utensilios dentro del potaje y no nos damos cuenta y al ingerirnos nos provoca esos daños estomacales y una contaminación química. Y la más frecuente y menos controlable va a ser la biológica, ¿vale? Recuerden que estamos rodeados de microorganismos en todo nuestro entorno, ¿vale? Tendremos unos microorganismos que van a ser beneficiosos para nosotros y otros que van a ser perjudiciales, ¿vale? En este caso vamos a basarnos más en los perjudiciales, ¿vale? De los beneficiosos entran dentro de otros procesos, pero en este sentido vamos a basarnos en todo el tema de aquellos microorganismos que van a ser dañinos para nosotros, que nos van a alterar nuestro sistema de alimentación. Como ya les decía, esos microorganismos pueden tener diversas fuentes, ¿vale? Fuentes como son la mala higiene que tiene el propio manipulador, la presencia de animales domésticos en las zonas de elaboración, la retirada inadecuada de residuos en nuestro propio lugar de trabajo, que el ambiente esté transcurriendo en vez desde limpio hacia sucio, desde sucio hacia limpio, ¿vale? Que no tengamos bien un sistema de ventilación, que nuestras materias primas sean inadecuadas. Por ejemplo, recibimos imagínense, un embutido que está congelado, una butifarra, por ejemplo, y no hacemos ese control, ese chequeo inicial cuando nos llega a nuestra cocina. No la olemos ni nada y resulta que la cocinamos y ahí sí empezamos a notar olores raros, pero bueno, esto puede ser del propio producto, las grasas y demás. Resulta que estaba mal, ¿vale? No hacemos ese chequeo. Las plagas, ¿vale? Ahí he puesto una cucaracha, pero eso pueden ser cucarachas, hormigas y muchas más cosas, ¿vale? Todo ello va a condicionar el estado y la vida útil de nuestro producto, ¿vale? Así como los procesos los cuales vamos nosotros a desarrollar en esa misma alimentación. ¿Cómo se controla esto a través de autoridades sanitarias o las entidades públicas? Pues a través de una legislación, ¿vale? Recuerden que está la legislación nacional, ¿vale? De la cual cuelga la legislación de nuestra comunidad autónoma, que podemos tener un determinado marco legislativo muy parecido al nacional, y después este a su vez cuelga del europeo, ¿vale? Acuérdense que desde el año 2000 pues, se han unificado muchos criterios de alimentación, sobre todo a la hora de controlarlos y demás, y es la Comunidad Europea la que tiene sus expertos y la cual van haciendo su legislación, lo que se llama el paquete de higiene, ¿vale? Veremos ahora los reglamentos 852, 53 y 54, en los cuales se está basando la legislación alimentaria. España ya desde hace muchos años controla su sistema alimentario. Es verdad que desde mi punto de vista se ha flexibilizado mucho los controles microbiológicos. Antes hacíamos mucho más controles en los años 80, 90. Y si ustedes miran esa legislación, los parámetros que teníamos antes eran mucho más restrictivos que los que tenemos actualmente, ¿vale? Ahí tenemos el árbol genealógico de la legislación alimentaria a nivel europeo. Partimos de ese libro blanco de seguridad alimentaria, donde cada vez que tengamos una duda yo les recomiendo que acudan a él. Yo les he puesto el enlace un poco más adelante para que ustedes lo vean. Esos tres que aparecen marcados con estrellitas, no sé si ahora ven el cursor, ¿vale? El de higiene de los productos, el que es el 852, donde nos vamos a basar precisamente todo lo que vamos a desarrollar. El 853 y el 854, ese paquete higiénico a nivel europeo, va a ser el que fundamente la reglamentación a nivel, en este caso nacional, en el caso de España, ¿vale? Con todo ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues elaborar nuestras guías de control, esos autocontroles que vamos a hacer, nuestros APPCC. Ahí les he puesto, ya les digo, un marco definido bastante claro.
y donde nunca debemos perder de vista el reglamento 178 del año 2002. ¿Qué es este reglamento? El de la trazabilidad. La trazabilidad no solamente es para controlar materias primas y demás, sino todos nuestros procesos, nos vale para todo. ¿Quién hoy en día no habla dentro de sus módulos que están impartiendo algo de trazabilidad? De cómo controlan la documentación. Nosotros mismos como docentes controlamos la documentación. Bueno, lo que les hablaba, en el año 2000 la Comisión Europea pues crea ese libro blanco, ¿vale? Ese libro blanco recoge todas las capitulaciones referentes a seguridad alimentaria, la cual es el marco de partida para todas las legislaciones que cuelgan de ella. Yo siempre propongo que cuando tenemos una duda acudamos ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos encontrar esa posible solución a esa duda que tenemos. Muchas veces los propios inspectores de sanidad tienen esa duda y van directamente a este libro blanco. Ya les digo, es el marco de donde parte todo. ¿Qué más? El Código Alimentario, ¿vale? El Código Alimentario también es un marco documentativo, el cual nos permite argumentar y contemplar todas las normas que tienen que ver con el tema de alimentación. Recuerden que esto depende de la FAO, ¿vale? Del tema de alimentación, y simplemente lo que nos dice es cómo tenemos que llevar ese proceso, ese flujo de procesos dentro de la normativa que legisla todo el tema de alimentación. Les he puesto también un enlace para que ustedes lo vayan viendo en el aula virtual. Tienen estos enlaces para acceder directamente a través de ellos. ¿Vale? Importante, en España surge, dentro de lo que es el Ministerio de Consumo y de Salud, surge el tema de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. La Ley 11 del año 2001 hace que se cree esta agencia y la cual va a ser la que argumente, la que ponga todos los mecanismos para controlar todo este tipo de legislación, más todo el tema de proceso. Les he puesto, esto lo encontramos directamente en la página del Ministerio y nos vamos a la parte de seguridad alimentaria. Tiene varios apartados y ahí vamos a movernos en todo lo que es el entorno de materias referentes a la seguridad alimentaria. Nos podemos incluso dar de alta en algunos de sus apartados, como por ejemplo la red de alertas alimentarias. Hoy en día estamos sobreinformados sobre el tema de alimentación. Recuerden que o pensemos que ahora mismo no tenemos nuestro sistema de alimentación, no es un sistema de alimentación de consumo al día, sino más bien es una despensa. Nuestras casas están llenas de muchos alimentos, de alguna manera conservados por algún tipo de proceso, y incluso nosotros tenemos equipos como son nuestros congeladores, nuestros refrigeradores, capaces de almacenar producto alimentario varios días, ¿vale? Yo por eso lo llamo el sistema de despensa. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos alimentación, les voy a poner un ejemplo, hace poco salió del Lidl un rulo de cabra que tenía posible contaminación de Listeria monocytogenes, se lanza la alerta, se hace el proceso de trazabilidad y se envían comunicados, ¿vale? Comunicados que aparecen directamente en lo que es la red de alertas alimentarias y se ponen en contacto con toda la población. ¿Para qué? Para intentar devolver o estar al tanto de que ese alimento no se puede consumir porque va a tener unos riesgos para la salud. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Queremos buscar la legislación. Muchas veces nos ponemos a buscar en el entorno qué ley es la que lleva a colectividades, por ejemplo, ¿no? El Real Decreto 3484. ¿Cuál es la ley que lleva eso? Pues nos ponemos a buscar, muchas veces encontramos resúmenes, derogaciones y demás. La propia agencia ha creado su pestañita donde tenemos colgado toda la legislación que debemos recapitular en ese sentido, ¿vale? En este caso, por ejemplo, higiene del control de los productos alimentarios, ya de ahí nos remite a lo que es uno de los reglamentos del paquete de higiene, el 852, aparte nos remite también a la reglamentación microbiológica, de los criterios microbiológicos. Este reglamento sigue activo, aunque aparece una normativa a posteriori que dice que está derogado, ¿vale? Pero se sigue tomando como base para todo el tema de alimentación. ¿Qué indicadores tengo que tener? Y eso lo veremos mucho más adelante.
Y así con cada uno de ellos, si hubieran partes animales, temas de piensos y todo este tipo de cosas metidos dentro de nuestra alimentación, pues iríamos desgranando esa legislación. ¿Qué leyes son las que se van a mover ahí? Les he puesto varios ejemplos. El reglamento 852, ¿vale? Para lo que es la higiene de productos alimentarios. El Real Decreto a nivel nacional 640 del 2006, el cual nos regula las determinadas condiciones de aplicación en la disposición comunitaria en materia de higiene de determinados productos y su comercialización. El reglamento 1169, este es lo que está en boca de muchos de nosotros desde hace muchos años por el tema del etiquetado y el tema nutricional. Recuerden que en el 2011 ya era obligatorio tener todas las etiquetas con todos los alérgenos que tuvieran. Había que señalarlo de una forma determinada, resaltándolo en negrita, aumentando su tamaño, siempre que fuera diferenciado. Y en el 2014 se obliga la parte nutricional. ¿De acuerdo? En un momento, porque hemos tenido un apagón aquí. ¿Siguen ustedes viendo las cosas? Sí. Nos hemos saltado una página. Vale. Vale. Importante, y aquí hago un inciso, el tema de alérgenos no solamente es para la alimentación, también es para el tema de los fármacos, ¿vale? Recuerden lo que muchas veces utilizamos excipientes, los cuales pueden producir el mismo daño que un alimento, ¿vale? Que algún componente de un alimento. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante que hoy en día, si alguno de ustedes se dedica a mirar determinados productos como son los productos de las papas fritas, por ejemplo, que vende, les voy a poner un ejemplo, el McDonald's, ¿vale? Esas papas fritas están ahora mismo, tienen una legislación que es sobre las acrilamidas, donde nos dice que no podemos sobrepasar entre 175 y 180 grados durante 2 minutos de tiempo su fritura, y que los colores que tienen que aparecer en ese producto no deben ser marrones, sino tienen que ser colores más claros, ¿vale? ¿Por qué? Porque las acrilamidas están más que comprobadas que tienen efectos sobre la salud de las personas. Otra cosa que no debemos olvidar nunca es el agua. El agua no es un alimento, pero se debe analizar como tal. El agua, que no solamente es la que nos bebemos, el hielo también. Muchas veces esto no se tiene en cuenta y hay muchos problemas por ahí. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que se dedique a la alimentación, uno de sus planes va a ser el plan de limpieza y desinfección. ¿Y qué utiliza para limpiar y para desinfectar? El agua. Vale, el agua tiene el Real Decreto 140 del 2003 y hay una actualización en el 2018 sobre su uso y comercialización, pero en este caso es la disponibilidad al consumidor. Cuando lo utilizamos en nuestras empresas o incluso en nuestras viviendas, recuerden que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que los niveles de cloro no deben estar por debajo de 0,2 ppm o por encima de 1 ppm. Por debajo de 0,2, porque tenemos riesgo de contaminación microbiológica. Por encima de 1 ppm, porque tenemos riesgo que nos pueda provocar diarrea y alguna cosa más. ¿Vale? ¿Qué más? El tema también de uso de productos químicos. No todos los productos químicos que están en el mercado nos valen para el sector de la alimentación. Recuerden que productos que tienen olores están contraindicados en el sector de la alimentación. Eso de, les voy a poner un ejemplo bastante fácil. Utilizo Sotal, que normalmente da un olor determinado, ese Sotal de color rosado, ¿vale? Para que solamente me dé olor a limpieza, eso es un error, ¿vale? Los olores están totalmente, el olor que tiene que quedar es un olor como mucho a cloro, a productos desinfectantes, como el agua, por ejemplo, cuando hacemos el organoléptico. Otra cosa es los detergentes y limpiadores que utilizamos. También tienen que estar todos esos productos químicos registrados en esa plataforma del ministerio. Ahora mismo con el tema del COVID constantemente se está actualizando todo lo que son los biocidas que se utilizan para el tema del COVID y demás. Hay algunos que dejan mucho que desear, pero bueno, los han dado de alta, sobre todo por el tema de costo, y tienen que tener sus permisos pertinentes. Recuerden que cuando utilizamos productos químicos en nuestro sistema de limpieza tenemos que tener nuestra ficha técnica, que es qué es y para qué sirve y cómo se utiliza, y nuestra ficha de seguridad por temas preventivos. ¿De acuerdo?
Empresas que se dedican ahí les he puesto la orden 24, todas aquellas empresas que se dediquen al plan de plagas, ¿vale? Ese proceso de derratización y desinsectación tienen que estar inscritas en la autoridad pertinente, tienen que tener los permisos y todos los productos que vayan a utilizar tienen que cumplir la misma normativa, ¿vale? Tienen que ser productos cada día más verdes, o sea, que provoquen menos daño al entorno, al medio ambiente, que sean efectivos sobre el producto, o sea, sobre la plaga que están tratando, y aparte de todo eso, que sean de fácil manipulación. Aparte, los manipuladores tienen que estar inscritos, tienen que tener su pertinente carnet de manipulador de productos biocidas y tienen que facilitar todo esto a la empresa que los subcontrate. Eso lo veremos más adelante. Otro más es el tema de comercialización de productos, también plaguicidas. La ley 17 del año 2011, pues todo lo que es, de aquí parten muchos temas de seguridad alimentaria y nutrición. Si nos metemos dentro de ahí, vemos muchos aspectos generales y demás. La que les nombraba, el reglamento 178, para mí es muy importante el tema de trazabilidad, saber tanto la parte en la cual nos estamos moviendo en un producto, tanto hacia adelante, la trazabilidad hacia adelante, como la trazabilidad hacia atrás, ¿vale? Poder localizar y retirar cualquier producto en cualquier momento del mercado, por ejemplo, o cualquier materia prima, ¿de acuerdo? Recuerden que esto surge un poco con el tema de los coches. Muchas veces nos ha llegado un mensaje de tiene usted que pasar por su servicio de venta porque hemos detectado que la bomba de la gasolina de su vehículo, de su modelo fabricado en tal año tiene problemas, van allí y nos la cambian. Por lo mismo aquí para el tema de alimentación. He puesto también el tema del anisakis. El anisakis cada día se está haciendo más controles, lo veremos un poquito más adelante, y la ciguatera y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son, en este caso, la parte animal que va también a afectar a las personas, a la vida de las personas. He puesto un ejemplo ahí, la 3484, el Real Decreto 3484 para temas de comidas preparadas, ¿vale? Por el ejemplo que estábamos poniendo. Unido a lo que es el Real Decreto 135, a los criterios microbiológicos de esos productos, ¿vale? Recuerden que hoy en día estamos, ya les digo, en una sociedad donde no tenemos tiempo para cocinar y ya lo del COVID lo está rompiendo un poquito, pero esto nos hace que dependamos mucho de empresas que se dedican a la fabricación de alimentación, ¿vale? Alimentos ya preparados, sean cuarta o quinta gama. Cuarta, aquellos productos frescos que los tenemos envasados, como son ensaladas y demás, y quinta gama son productos ya elaborados, terminados y a falta nada más del toque final, ¿vale? Cuando nos compramos unos macarrones con boloñesa en el lineal de frío, llegamos a casa, lo calentamos en el microondas y demás. Pues todo eso está basado en esta legislación, ¿vale? Y después que sepan que como consumidores tenemos también un Real Decreto, el cual regula las infracciones y sanciones, ¿vale? Que nos protegen a nosotros como consumidores y también al tema de la producción. ¿Qué más? Los criterios microbiológicos ya los habíamos nombrado. Recuerden que hay una modificación a posteriori, pero se basa precisamente en esta. Y la parte de manipulación, desde el año 2010, ¿se acuerdan lo de los carnets de manipulador de alimentos básicos y de alto riesgo? Eso desaparece. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se mete es en el plan de formación de lo que es el personal. Se tiene que meter un cronograma, se tiene que estar formando continuamente al profesional que trabaja en el sector de la alimentación, y por lo tanto ese carnet que antes nos duraba 4 años, pues ahora mismo pues quedaba un poco en desuso. Los últimos carnets con esa vigencia fueron hasta el año 2012, esa moratoria que tuvieron, y actualmente ese plan de formación tiene que tener ese calendario y tenemos que estar continuamente con la formación a nuestro personal. ¿Por qué? Porque surge nueva legislación, hay cambios y demás, y porque muchas veces también hay que repasarle los conceptos al manipulador. Pierden a veces el sentido de que están trabajando con alimentación, que están poniendo en riesgo a aquel que está consumiendo los productos, y por lo tanto hay que recordárselo continuamente. Incluso es más, imagínense, contratamos a una persona que nos dice que ha hecho la formación sobre el sector de la carnicería, por ejemplo,
y nos trae un certificado de aprovechamiento en la parte de formación exclusivamente para eso. Nosotros como empresa nos vemos obligados a actualizar esa formación. Y si durante una inspección el propio inspector ve que hay carencias en su formación, nos las va a recomendar también, ¿vale? Se los digo porque ha pasado más de una vez. Antiguamente era el decreto 202 del año 2000, sigue siendo igual, pero ahora mismo esa legislación está derogada, y en Canarias era la orden 10, ¿vale? A nivel canario, pero que vamos, prácticamente decía exactamente lo mismo, ¿vale? Que había que formar a los manipuladores, que tenían que coger unos conceptos mínimos para poder desarrollar sus funciones, y lo que hacía era una diferenciación entre los que eran productos de alto riesgo, aquellos que pueden sufrir daños bastante graves a las personas en su consumo, y los de bajo riesgo, aquellos alimentos los cuales el propio manipulador no lo va a tocar porque están basados por otro tipo de cosas, y va a estar alejado de esa peligrosidad. Ese era para toda la vida, y el otro había que renovarlo cada 4 años. Nosotros como formadores teníamos que darnos de alta en una plataforma, nos asignaban un número, como si fuera un número de colegiado, y teníamos que reflejarlo en ese carnet de manipulador que emitíamos y que teníamos que registrar a través de Sanidad Pública. Como les digo, ¿quién altera los alimentos? Los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos. Nos vamos a basar precisamente en los microorganismos, ¿vale? Bacterias, hongos y levaduras. Podemos tener parásitos, como vimos antes, ese anisakis, la ciguatera y demás, 2 ejemplos que tengo por ahí. Pero también hay la posibilidad que se alteren con los agentes físicos, como son procesos mecánicos, temperatura y cambios de temperatura tanto al alza como a la baja que pueden alterarlo, la humedad, el aire, la propia luz. Muchos alimentos vienen conservados en determinados envases caramelizados, nacarados y demás. ¿Por qué? Porque la luz les va a hacer bastante daño. Si no, miren todo el tema de bebidas. Agentes químicos, ese pardeamiento, ese enranciamiento, como ocurre muchas veces con las grasas y demás. Y después ya les digo, el tema biológico, enzimáticos, los parásitos y demás. En la ecología ahí se nos ha rodado un poquito la ecología microbiana de los alimentos, los factores limitantes de crecimiento de los microorganismos van a ser 6, ¿vale? Temperatura, casualidad, todos aquellos, hay excepciones también, ¿vale? Todos aquellos organismos que nos van a provocar un daño tienen un desarrollo cercano a los 37 grados, ¿vale? 37 grados, que casualidad es nuestra temperatura corporal, ¿vale? Recuerde que los microorganismos por debajo de los 0 grados no mueren, están en estado de latencia, ¿vale? Invernan, vamos. Y por arriba de los 65 grados hay una desnaturalización de las proteínas de su membrana y tienden a morir, ¿de acuerdo? En el proceso de cocción. Por eso ahí uno de nuestros puntos de control crítico va a ser siempre el factor temperatura, aparte de tiempo y demás. ¿Qué pasa? Que después existen determinados microorganismos como Listeria monocytogenes, la cual a 65 grados no le estamos haciendo nada, y tenemos que llegar a 72 grados, ¿vale? La veremos más adelante, pero es para que ustedes vean que hay algunas cosas que rompen la normalidad. Listeria tiene un desarrollo muy bueno entre los 0 y 5 grados. De hecho, su hábitat de confort es precisamente esa temperatura, esos rangos de temperatura. La acidez, ese pH. El pH es muy importante. Otra cosa, voy a poner Listeria monocytogenes porque tiene mucha relación con todo este tipo de cosas. Si nosotros bajamos el pH por debajo de 4,2, vamos a impedir ese crecimiento de Listeria monocytogenes. Pero así ocurre con muchos microorganismos, ¿vale? Recuerden que si no controlamos el pH, vamos a tener muchos problemas. Es conveniente que muchos productos, alimentos sin tratamiento térmico, como por ejemplo son las ensaladas y demás, aunque lleven su proceso de higienización a través de productos químicos como la lejía alimentaria, los tiempos establecidos de lavado y demás, y después de enjuague, se alineen, ¿vale? Se les provoque un cambio de acidez en el entorno. ¿Por qué? Porque eso hace que si hubieran microorganismos, sobre todo Escherichia coli o algún tipo de enterobacteria, llegue a morir también. La humedad, lo mismo que nosotros, los microorganismos necesitan humedad, no solamente como estructura, así a grosso modo, sino como
no tienen patitas, tienen que moverse, necesitan medios húmedos para vivir, ¿vale? Los nutrientes, las bacterias, en este caso, los microorganismos que estamos tratando, les va a gustar lo mismo que a nosotros. Si a nosotros nos gusta un dulce, una tarta, una buena carne, un buen estofado de carne, una buena tortilla, a ellos también les gusta y van a desarrollarse ahí siempre que tengan la oportunidad de hacerlo. El oxígeno, ¿vale? Recuerden que tenemos organismos que son aeróbicos, la mayoría de ellos, y otros que son anaeróbicos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los enlatados, los anaeróbicos son un problema. Un mal proceso de enlatado, de la esterilización de esas conservas, puede provocar que haya un crecimiento de Clostridium botulinum, por ejemplo, y haya una deformación, un hinchamiento del envase, nosotros consumamos ese producto y nos va a pasar lo que nos va a pasar, que tengamos la muerte por delante, ¿vale? Y después el tema del oxígeno, la mayoría de los organismos, ya les digo, necesitan ese oxígeno para poder vivir igual que nosotros. Y otra cosa muy, muy importante son los tiempos de exposición, ¿vale? Ahí les he puesto un ejemplo de que una unidad formadora de colonia a las 12 del mediodía, si nosotros la dejamos con todos los condicionantes anteriores, tiene todo el entorno para desarrollarse, al cabo de 7 horas es capaz de producir 2 millones de unidades formadoras de colonia. Recuerden que el crecimiento es exponencial, ¿vale? De este tipo de organismos. O sea, una colonia da lugar a 2, 2 dan lugar a 4, 4 a 16 y así sucesivamente, 64, 512 y demás. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en los procesos de fabricación y hasta en nuestra propia casa, ¿vale? Eso de que normalmente hacemos un potaje y lo dejamos encima del pollo para que se atempere, para cuando lleguemos al mediodía calentarnos y comernos, muchas veces no los vamos a encontrar ácidos, ¿vale? Ahí entran Clostridium perfringi, si no hay una buena higienización, nos va a acidificar eso, ¿vale? Ese alimento. ¿Alguna duda o algo? Porque está todo el mundo muy callado y yo no los estoy viendo, ¿eh? Nada. ¿Qué más? No hay duda. No hay duda, por lo que veo. Importante, la disminución de la vida útil, ¿vale? La vida útil es la vida que nosotros le vamos a dar a cualquier alimento, ¿vale? Desde que lo terminamos de fabricar o desde que lo cojamos y lo pongamos operativo hasta que ya lo desechemos porque ha surgido una degeneración, sobre todo en la parte organoléptica, ¿vale? Olor, sabor, color y demás, pero también tenemos que mirar la parte microbiológica, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces decimos, ¿cómo la empresa X le pone 5 días de caducidad, por ejemplo, a un producto quinta gama? Pues a través de estudios, ¿vale? El alimento, una vez que se termina, se le hace una analítica, en este caso se definen los caracteres físico-químicos, organolépticos y microbiológicos, tenemos una tabla con unos parámetros mínimos que debe cumplir, aparte de la legislación vigente que atañe a ese producto, y le planificamos un número de analíticas en función de la vida máxima que le queramos dar, ¿vale? En este caso vamos a poner 5 días. Pues lo normal es que lo hagamos analíticas en función de esos 5 días y que después hagamos uno a posteriori para tener un tema de seguridad. Y aquí aprovecho también para hacer una diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Caducidad significa que la empresa que lo ha fabricado, si tú consumes ese alimento, ya no se responsabiliza de lo que te pueda pasar. ¿Por qué? Porque te está diciendo que a día de esa caducidad el producto ya no es apto para el consumo. Y después está el consumo preferente, que aquí pues hay un poquito más de flexibilidad, ¿vale? Podemos consumir por una serie de criterios y demás. Recuerden que hay una política actual de aprovechamiento de productos. Muchos supermercados están poniendo a la venta productos con caducidades ya a punto de vencer y demás. Lo verán por bajada de precio, tienen una sección y todo este tipo de cosas. Eso hay que controlarlo muy bien porque no solamente es que la fecha esté en vigor, sino también que el producto en sí cumpla todo. ¿De acuerdo? Volviendo al tema de los productos alimentarios, ¿qué peligrosidad alta vamos a tener? Pues se va a basar sobre todo a la elevada actividad del agua, lo estábamos hablando antes. Necesita humedad para poder desarrollarse.
Que el pH esté alrededor de la neutralidad. Muchos, recuerden, si han preparado alguna vez medios de cultivo, muchos de ellos están en torno al 7, ¿vale? Entonces necesitan esa neutralidad para poder desarrollarse. Aparte, la gran cantidad de nutrientes, ¿vale? Cualquier alimento, si nosotros lo descomponemos, tiene una cantidad de nutrientes espectacular. Y eso van a ser aprovechados por, en este caso, los microorganismos. Las manipulaciones, o sea, un producto que nosotros elaboremos, cuanto menos manipulaciones tenga, más seguro va a ser. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay segundas manipulaciones. Les pongo el ejemplo. Ese producto, por ejemplo, que nosotros compramos de quinta gama, les recuerdo, el producto que compramos, los macarrones con la salsa boloñesa en el supermercado, en la línea de frío, nos lo llevamos a casa y podemos hacer una cosa, o seguir la recomendación del fabricante de perfore la parte superior, hágale unos pequeños agujeros, métalo en el microondas a 700 vatios de potencia durante 2 minutos para que se caliente en el centro del producto. Como mínimo debería haber 75 grados, 75, ¿vale? No 65, sino 75 grados en el centro del producto para que sea seguro. Nosotros no nos vamos a poner con un termómetro ahí. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Rompemos el propio envase, lo metemos en un plato directamente y al microondas también. Si nosotros ese plato, por ejemplo, no lo tenemos correctamente higienizado, vamos a ser capaces de transmitir esa peligrosidad a ese producto. ¿Es que el producto estaba malo? No, hemos sido nosotros los que hemos hecho una segunda manipulación inadecuada o no nos lavamos las manos o cualquier cosa de esta, ¿vale? Otro riesgo es la contaminación tanto directa como cruzada, ¿vale? La cruzada hay que tenerla mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlarla. Por ejemplo, en el tema de los alérgenos, si estamos fabricando determinados alimentos sin gluten, significa que donde estamos fabricando no debe haber nada de harinas que tengan gluten, ¿vale? No, es que yo fabrico aquí, en este espacio, productos con gluten y 10 metros más allá sin gluten, pero no tengo una barrera física. Eso no nos vale, ¿vale? Porque no podemos garantizarla. Recuerden ese reglamento que había, el 1169, el cual nos decía que todos los productos alimentarios tienen que tener registrado no solamente la parte nutricional, sino la parte de alérgenos. Hoy en día nosotros vamos a cualquier establecimiento y muchos de ellos no son capaces de garantizarnos el que no haya una contaminación cruzada de alérgenos. ¿De acuerdo? Y como la ley tiene un pequeño vacío, la mayoría de ellos ponen que no pueden garantizar estos 14 alérgenos y por lo tanto te lo están diciendo claramente. Si usted come aquí, es bajo su cuenta y riesgo. ¿De acuerdo? Esto se ha dicho muchas veces, que tiene que especificarse un poquito más, obligarse a lo mejor a las empresas a que tengan esos espacios limitados, que tengan útiles determinados. Hay muchas empresas que sí, un catering, por ejemplo, te tiene una zona de elaboración para sus determinadas dietas, unos determinados utensilios marcados por colores para determinadas, si es, por ejemplo, libre de sulfitos, pues ahí no debería entrar nada que tuviera sulfitos. Y si se ha manipulado algo que tenga sulfito, imagínense que se hace una vinagreta, pues todos esos elementos se tienen que pasar por el plan de higiene y después secarse bien y reutilizarse para el siguiente proceso. Pero todo tiene que estar completamente controlado. Ya les digo, los microorganismos se multiplican muy fácilmente, ¿vale? Y por lo tanto, si nosotros tendemos también a eliminar de lo que es su entorno, sus competidores o sus depredadores, por llamarlo de alguna manera, vamos a facilitar que esos organismos también se desarrollen mucho más, ¿de acuerdo? Porque muchas veces inventamos unos procesos determinados, nos cargamos a los competidores, por ejemplo, y regularizamos a lo que es el posible factor de riesgo, pero como no tiene competidores, va a provocar que a la mínima se desarrolle y nos provoque un daño. ¿Qué debemos controlar? Pues esa actividad de agua, bajar el pH, las cantidades de nutrientes, ¿vale? Disponibles, muy importante, los planes de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Por las contaminaciones cruzadas que se puedan dar, disminuir esas manipulaciones y controlar sobre todo los procesos de fabricación y de conservación. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque si nuestro proceso está bien verificado, bien controlado, no deberíamos tener problemas. ¿Qué vamos a nosotros a analizar? Ya nos estamos metiendo dentro de los microorganismos, tanto patógenos como indicadores.
Vamos a tener que tener algo que nos diga que si está bien o está mal. En este caso, por ejemplo, los indicadores microbiológicos van a ser esos organismos que tenemos presentes en el alimento, y lo que nos va a decir que cuando superan un umbral determinado, como nos pone la legislación vigente, va a indicarnos que hay o una falta de calidad, o hay falta de higiene, de inocuidad, o hay un fallo en el proceso a otro nivel. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que nos va a solucionar muchos de los problemas que tenemos en nuestro proceso productivo. Importante que todos estos controles se hagan. Al final de todo, tengo una frase que ya veremos, pero nos dice que no podemos estar haciendo controles continuos en los procesos, en los productos finales, sino más bien los hacemos en los procesos intermedios, ¿vale? ¿Por qué? Porque los procesos intermedios son capaces de corregirse cuando el producto final nos aparece contaminado. Imagínense que tenemos un producto, un pollo asado con una salsa, y lo analizamos, hacemos el muestreo, lo que nos diga la legislación vigente, y resulta que nos aparece salmonela. Salmonela, ¿está o no está? Si está, hay que desecharlo, ¿vale? Salvo que garanticemos que aplicándole otro tipo de proceso, evitemos su presencia. Ese pollo asado, como pasó hace un par de años con los pollos Sada, ese pollo asado que llevaba una salsa, no se siguieron los procesos de control en lo que era el sistema de llenado de la salsa. Una parte de esas tuberías de distribución se quedaron sucias, hubo una acumulación de exceso de salsa, había salmonela por algún motivo, se desarrolló perfectamente, contaminó todo lo que se envasó, hubieron varias muertes, y simplemente fue eso, una falta de control, ¿vale? Una falta de control ya no solamente en el producto final, sino también en los procesos intermedios, ¿de acuerdo? Tenemos que garantizar que el alimento llega inocuo al consumidor final. ¿Qué debe satisfacer ese indicador para ser indicador? Debe ser detectable con facilidad y rapidez, ¿vale? O sea, lo que nosotros hacemos en los laboratorios, en las analíticas de alimentación, van a ser indicadores. Si utilizamos, por ejemplo, los aerobios mesófilos, aunque sabemos que aerobios mesófilos puede ser cualquier cosa, pero su presencia que supere el umbral significa que hay un problema, ¿vale? Puede ser que la atmósfera donde nos estemos moviendo no sea la correcta. Puede ser las enterobacterias, ¿vale? O el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Vamos a una pastelería y le tomamos un hisopo de mano al manipulador, al pastelero, la analizamos en nuestro medio by parque, y cuando vamos a leer la placa vemos que tiene dos tipos de colonias. Una colonia con un puntito negro, y una colonia con un puntito negro y un halo alrededor, ¿vale? Podemos decir, tiene Staphylococcus aureus, pero no solamente eso. O sea, tiene Staphylococcus, primero que nada, tiene el epidermidis y tiene el aureo. Después ya nosotros, a través de distintos tipos de pruebas, buscaremos cuál es uno y cuál es otro. Normalmente la del halo suele ser Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, acuérdense que nos va a dar un dolor de barriga instantáneo, nos va a provocar una diarrea rápida, y es la típica que vamos rápido al baño, ¿vale? Y vamos a estar durante un par de días pues, un poquillo fastidiados, ¿de acuerdo? El epidermidis no nos suele hacer nada, salvo que el nivel de unidades formadoras de colonia sea muy elevado, ¿vale? Que haya una contaminación muy alta. ¿Qué más? Debe ser fácilmente diferenciado de otros representantes de la flora, ¿vale? Lo que les estaba hablando ahora mismo. Debe estar asociado constantemente a un patógeno, ¿vale? Si, por ejemplo, analizamos enterobacterias como indicador, y dentro de ahí seleccionamos a E. coli, por ejemplo, las tenemos como indicadores, pero si solo detectamos en nuestro medio E. coli, bueno, tenemos la cosa controlada, falta de higiene y demás. Pero imagínense que nos siguen apareciendo otro tipo de enterobacterias y analizamos y nos sale salmonela. ¿Vale? Está asociado precisamente a la presencia de salmonela. Si no existiera enterobacterias, decimos, pues no hay E. coli ni hay salmonela. Pero cuando nos queda la duda, hay que seguir con el tipo de análisis, ¿vale? Ahí es donde utilizamos los diferentes tipos de medios que tenemos, los específicos y los diferenciadores. Debe estar siempre presente que se encuentre en el patógeno, ¿vale? De interés. Lo que no podemos encontrar salmonela y no haber encontrado en el medio URBG enterobacterias, porque entonces hay un error, o nos hemos equivocado y no hemos preparado nuestro medio,
se nos ha quemado, hemos matado las colonias porque este medio se pone de 2 veces o cualquier tipo de cosa, ¿vale? Tiene siempre que estar asociado. Debe ser un organismo cuyo recuento se relaciona con patógenos de interés, lo que les estoy diciendo. Si yo estoy contando este indicador, es porque puedo tener la duda de que me aparezca un patógeno. Además, tiene que tener las mismas necesidades de crecimiento que el patógeno, ¿vale? Debe tener también una rapidez de desaparición paralelo al patógeno, o sea, su curva de crecimiento tiene que ser muy similar, pero su volumen de crecimiento sí que es diferente, ¿vale? El indicador siempre crecerá mucho más que el patógeno, ¿de acuerdo? Debe estar ausente en alimentos donde no haya patógeno, que ya lo hemos dicho. Si no hay patógeno, no debería haber este tipo de indicador. Y si lo hay, tiene que ser cantidades mínimas. Bueno, ¿qué microorganismos vamos a utilizar como indicadores o patógenos? Bueno, le he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Los aerobios mesófilos, ¿vale? Vamos a ver ese tipo de organismos que nos van a crecer en el medio PCA, ¿vale? Que ya lo veremos ahora cuando hagamos la parte práctica. Vamos a tener enterobacterias, hemos buscado Escherichia coli, ¿vale? Que nos va a afectar al tracto digestivo. Recuerden que Escherichia coli pertenece a la flora comensal, pero cuando supera un cierto umbral nos va a afectar, ¿vale? Estafilococos aureus o el epidermidis, el que les nombré antes, ¿vale? Lo vamos a tener también por ahí. Importante cuando hagamos la lectura de las placas. Lo que no pueden aparecer en las enterobacterias, si hacemos un medio de enterobacterias, el número no puede ser menor que el de Escherichia coli, ¿vale? Si tenemos un medio selectivo o diferenciador para Escherichia coli, el número de Escherichia coli nunca debe ser inferior al de enterobacterias. Recuerden que empezamos desde lo macroscópico hasta lo microscópico, hasta lo menos que vamos a encontrar a este posible patógeno. Se los digo porque muchas veces estamos leyendo placas y no nos equivocamos a poner los datos y resulta que tiene 1 millón de Escherichia coli y después tiene 100.000 enterobacterias. Los resultados deberían ser al revés, ¿vale? Mohos y levaduras también nos van a aparecer, ¿vale? Hay determinados productos, sobre todo harinas y demás, que son capaces de desarrollos de mohos y levaduras. Recuerden que aquí también se rompe un poquito lo del tema del pH, ¿vale? Y el tema de temperaturas y el tema de cantidad de agua. Sobre todo porque cuando estamos utilizando productos que llevan levadura, harinas y demás, vamos a utilizar levaduras para su proceso fermentativo. ¿De acuerdo? Patógenos, Clostridium perfringens, ¿vale? Ese que nos pone el potaje ácido, o el Clostridium botulino, que es el que los enlatados, el peligro que tenemos de morir por un botulismo, ¿vale? Por temas de botulismo. Salmonella y Listeria, que son dos patógenos bastante, que la legislación te dice que tienen que estar ausentes en 25 gramos. O sea, desde que aparezca, los demás resultados que estemos dando no se van a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta la presencia o ausencia de estos dos, ¿vale? Recuerden que siempre que nos dé Salmonella o Listeria, o incluso Clostridium, hay que hacer pruebas confirmatorias. No se puede decir, hago solamente el medio de Ptoen, por ejemplo, y me aparece el patógeno. No, tengo que confirmar a través de otro proceso. Tengo que utilizar alternativas. Las muestras se tienen que hacer por duplicado, se tienen que hacer las medias y demás. Eso lo veremos más adelante. Otra cosa muy importante es que los medios que, lo veremos también un poquito más adelante, que todos los medios que utilicemos tienen que ser medios validados. ¿De acuerdo? Les he puesto varios ejemplos, ¿vale? Estafilococos aureus, ¿dónde lo encontramos? En el pelo, la nariz, la piel, son indicadores de falta de higiene, ¿vale? Estafilococos aureus se da mucho en los uñeros y demás, esa pus que tenemos ahí, en el triángulo que tenemos oreja, nariz y boca, ¿vale? Lo solemos arrastrar mucho, ¿de acuerdo? Y hoy en día, con el tema de las mascarillas y demás, esto se va a intensificar. Listeria monocytogenes, esta es una gran desconocida, pero tiene una alta mortalidad. Es muy raro que una persona que sufre una listeriosis sobreviva. Resiste las bajas temperaturas, resiste las altas temperaturas. Recuerden que necesitamos 72 grados para matarla. Aparte de eso, Listeria monocytogenes provoca muchos daños, sobre todo en mujeres embarazadas, va a provocar los abortos, deformaciones en el feto. Aquellas personas que estén inmunodeprimidas también les va a afectar. ¿Dónde se da Listeria monocytogenes? Es una bacteria telurítica, va a estar en el suelo. Muchas de las aguas que estamos utilizando para regar verduras y demás pueden estar contaminadas, no solamente de Escherichia coli, sino también de Listeria. Se nos va a meter en los sistemas de refrigeración de nuestra cocina, en las neveras y demás, por eso es conveniente que
como mínimo una vez al mes se haga una limpiecita de la nevera antes de meter todos los productos que vienen de la compra general que hacemos al mes, con agua y lejía. Listeria se nos mete en el sistema de refrigeración, tiene aspecto de moho algodonoso negro. Si se nos mete dentro de una empresa, imagínense, de congelados, tienen un gran problema, hay que parar la fábrica, hay que hacer un proceso de tratamiento ambiental, eso se hace con humos y demás, pues los productos químicos en sí, como crean biofilm, no son capaces de penetrar y el humo precisamente la mata muy bien, con decafonatos y demás. ¿Qué más? Los clostridium botulinos, asociados al tema de enlatados y todos los procesos que llevan a anaerobiosis. Antiguamente se hacían analíticas en las partes internas de los cárnicos cerca al hueso para verlo también. Puede provocar la muerte del consumidor. Acuérdense que de ahí se saca una técnica de belleza. La salmonela vamos a tenerla tanto en productos crudos como en cocidos, ¿vale? Sobre todo en los productos, los ovoproductos y demás. Recuerden que lo que es el huevo fresco no se permite en el consumo directo. En el tema de hostelería hay que utilizar huevo pasteurizado, tanto huevo entero como claras, todo pasado por la pasteurización. Y el Escherichia coli, pues una contaminación cruzada que puede ser por, sobre todo, temas fecales, ¿vale? Voy al baño, no me lavo bien las manitas, hago mis necesidades y me vengo después a elaborar la comida, ¿sabes? Eso pasa porque se ha visto más de una vez. O se utilizan, como les dije antes, aguas de riego que tienen una alta carga microbiológica. Recuerden, si alguien recuerda algo de la fisiología de las lechugas, por ejemplo, esas grandes vacuolas que tienen para almacenar, capaces de entrar Escherichia coli, que permanecer ahí cuando nosotros consumamos, aunque hagamos una correcta desinfección, vamos a consumir esa lechuga y nos vamos a poner enfermos. Otros organismos, algunos parásitos, el anisakis, ¿vale? Hace como 2 años estuvo por ahí un vídeo de, precisamente en Carrefour, un pescado que estaba, hay alguien que quiere entrar, me parece, un pescado, veían una bandeja de pescado y el anisakis por fuera, ¿vale? El anisakis que se suele encontrar mucho en temas del pescado, aparece ese gusano que tenemos, ese nemátodo. La ciguatera, ese alga, ¿vale? Recuerden que hay determinadas especies marinas, sobre todo lo que son peces grandes, los cuales una vez que se pescan tienen que cumplir una cuarentena, ¿vale? Se tiene que analizar, las entidades públicas tienen que analizar y tienen que decir que está libre, en este caso, de ciguatera, ¿vale? El medregal, por ejemplo, ¿vale? Protozoos, ¿vale? Los protozoos no solamente por el tema del agua, que suelen estar muy relacionados a amebas y demás por el tema del agua, sino también incluso son capaces de estar dentro de determinadas bacterias, ¿vale? Bacterias que después resulta que no son tan patógenas para nosotros, pero si tienen este tipo de organismos, van a provocarnos la multiplicación dentro de nuestro cuerpo y va a provocar el daño consiguiente, ¿vale? En las toxificaciones alimentarias, ¿a qué se deben? Pues a temas de enfriamiento inadecuado, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿Que el producto se enfrió de mala manera? Sí, lo que solemos hacer nosotros cuando elaboramos, ya les digo, yo les pongo siempre el ejemplo del potaje, porque es lo típico. Hacemos el potaje, lo dejamos en la polleta hasta que vengamos de trabajar para consumirlo después. Las empresas que tienen alta tecnología, los procesos de abatimiento, no sé si lo han oído hablar en algún momento. Proceso de abatimiento, que lo veremos más adelante, es un proceso en el cual se baja rápidamente la temperatura en un tiempo no superior a las 2 horas, de temperaturas altas de 80 a 90 grados, por debajo de los 10 grados si se va a consumir en las 48 horas siguientes, o por debajo de 4 si vamos a tener una vida más larga, una vida útil más larga como producto. 6, 20 o 21 días. Podemos incluso congelarlo con el abatidor. Los tratamientos térmicos y los recalentamientos insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese potaje que nosotros nos vamos a consumir no lo calentamos adecuadamente, no llegamos a esos 75 grados en el centro del producto y por lo tanto nos va a provocar un daño. Pero no solamente nos pasa con esto, con cualquier tipo de alimento que nosotros no calentemos de forma adecuada. Ojo con los microondas. Recuerden que los microondas trabajan haciendo vibrar los spin de los átomos, ¿vale? La molécula agua
La hace vibrar, hace que se caliente y por lo tanto, o sea, al vibrar hace que se caliente, que emita ese calor. El microondas calienta de dentro hacia afuera, o sea, desde la parte central de la molécula hacia afuera. Y cuando nosotros tenemos un producto que está congelado, si lo pasamos a través del microondas, normalmente lo que tenemos es que está descongelándose la parte externa y la parte interna todavía sigue dura. ¿Por qué? Porque no tiene la potencia suficiente para hacer una descongelación apropiada. Las descongelaciones se tienen que hacer en el frigorífico. ¿Cómo? Pues planificando cuándo lo voy a utilizar. Si voy a consumir unas chuletas el fin de semana, pues lo normal es que las saque el viernes, si la voy a consumir el domingo, saque las chuletas, las ponga en el frigorífico con una bandejita que se me vaya escurriendo. Acuérdense que el exudado que suelen sacar, todo el tema de productos congelados, sangrasas y demás, suele ser también un riesgo, ¿vale? Y hay que aislarlo del producto. Entonces, este tipo de procesos hay que hacerlo de forma adecuada. ¿Dónde? En el frigorífico. No saco, ay Dios, hoy voy a comer pollo al mediodía y se me olvidó sacarlo. Pues como voy al centro a dar clase, lo saco hoy a las 7 de la mañana, lo dejo en la polleta, encima donde entra la luz del sol para que se vaya calentando, se vaya descongelando y cuando llega el mediodía está preparado para meterlo en el horno. Ojo con ese tipo de manipulaciones, ¿vale? Los recalentamientos, ya le digo, insuficientes. Todos los procesos que consumamos de quinta gama, esos productos que vienen refrigerados hay que calentarlos, ¿vale? En principio deberían estar libres de cualquier patógeno y de cualquier indicador, incluso de higiene y demás, porque pasan por procesos de esterilización, de pasteurización, ¿vale? Hasta 95 grados. Pero esto no quiere decir que esté libre de todo, porque ya les digo, Listeria suele sobrevivir muy bien en ello. ¿Qué más? Preparar los alimentos con mucha antelación. No sé si recuerdan, pero antiguamente las bodas eran de 200 personas y empezaban desde el jueves a preparar la alimentación. No teníamos esos equipos de abatimiento, no teníamos las cámaras de mantenimiento de refrigeración. Preparaban la comida, la iban dejando en calderos, en los recipientes habituales, en bandejas y demás. Y el día del acto se hacía un recalentamiento y se servía. ¿Y qué aparecía siempre en las bodas? Mucha gente con procesos digestivos que algunos de ellos paraban en los hospitales. Vale, los tiempos hay que medirlos, las descongelaciones ya las hemos visto, eso de meter los productos debajo de agua caliente es un error, es preferible meterlo directamente, imagínense que vamos a cocinar un filo, ¿vale? O una avena, como dicen algunos, ¿vale? La meto directamente, puedo hacer una cosa, si el propio envase que tiene, ese plástico que tenemos, muchas veces es apto para la cocción a más de 200 grados durante 2 horas, ¿vale? Si tuviéramos la duda, lo que hacemos es sacarlo de ahí y meterlo en nuestro horno. Es preferible cocinarlo congelado en el horno que hacer una descongelación forzada debajo de aguas tibias, ¿vale? Se los digo porque los daños se van a notar. Importante, también es la ingestión de alimentos crudos contaminados, ¿vale? Muchas veces no hacemos una correcta desinfección y por lo tanto todo lo que vayamos a consumir nos va a provocar un daño. Se lo digo sobre todo por el tema de ensalada, ¿de acuerdo? Nosotros como manipuladores somos el vector más importante dentro de la cadena productiva. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, vamos a ser capaces de provocar un daño que puede ser leve o grave, ¿vale? Y aquí hago un inciso, si alguna vez estamos trabajando o tenemos personas que estén trabajando en el sector de la alimentación y hayan sufrido una salmonelosis en un periodo inferior a un año, recuerden que siguen siendo portadores pasivos, ¿vale? Aunque estemos curados. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de transmitir esa enfermedad. Y no solamente va a ser eso, sino que aparte nosotros tenemos que asegurar de que no estemos tocando en la primera línea de producción de la alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a ser factor de riesgo nosotros, ¿vale? Las contaminaciones cruzadas ya las hemos visto, falta de limpieza e higiene en los equipos y en los utensilios, la mezcla de alimentos crudos y cocinados y el incorrecto almacenamiento. Es típico que llegamos a nuestra casa, vamos y cocinamos, me lo voy a inventar, un pollo y resulta que no lo vamos a consumir en el momento, sino lo vamos a dejar que se atempere un poco para meterlo en la nevera y lo queremos para por la noche. Y tenemos en la parte alta, les voy a poner una exageración, las verduras que acabamos de ir al mercado a comprarlas, ¿vale? Metemos ese pollo en esa bandeja debajo de las verduras sin higienizar y sin tapar. Ahí hay correcto almacenamiento. Los productos elaborados siempre van en las partes altas y tapadas y los que están sin higienizar en las partes bajas, ¿vale?
nadie llega del mercado y se pone a limpiar las verduras. Muy poca gente lo hace, ¿vale? Lo normal es que la metan en la cajonera de las verduras y ahí se quedan hasta que las utilicemos. Recuerden que eso tiene un riesgo añadido, que se nos va acumulando ahí, tenemos que hacer limpiezas y desinfecciones de nuestro equipo de almacenamiento periódicamente. Se los digo porque muchas veces nos ponemos malo de algo y estamos echándole la culpa a otras cosas y es nuestra propia manipulación la que está cometiendo esos errores. ¿Qué vamos a analizar nosotros en la alimentación? El ambiente. ¿El ambiente qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar, podemos hacer dos tipos. La técnica tradicional es preparo mis placas, que pueden ser placas Rodac, esas placas pequeñitas de 45, o directamente placa Petri de la grande, la normal, ya preparada con medios. Vamos a un lugar, las mantenemos, hacemos un muestreo aleatorio, varios parámetros indicadores, lo normal que sea aerobios mesófilos y enterobacterias, moho y levadura. Ponemos esas placas durante un tiempo determinado y después las recogemos y las llevamos a incubar. Otra cosa que podemos hacer es tener un airflow, ¿vale? Ese airflow lo que va a hacer es succionar un volumen de aire determinado. Nosotros vamos a tener una placa puesta en ese equipo va a succionar todo el aire y va a pasar a través de ese medio, ¿vale? Y va a dejar impregnado todo el medio con posibles contaminaciones, ¿vale? Justo donde van a chocar, van a crecernos, vamos a ver como si fuera un crecimiento a través de máquina, y por donde ha pasado el aire, si hay patógenos, indicadores y demás, nos van a crecer ahí, ¿de acuerdo? Superficie con hisopos, ¿vale? Hisopos que después transportaremos en un medio conservador, como pueden ser los hisopos de Stuart. Pasaremos por la superficie, ojo, superficies que sean representativas, porque muchas veces se hacen los muestreos y para no meter en un apuro a nadie, esto lo acabas de pasar por el tren de lavado, ven que voy a coger esto. No, hay que ir a zonas, o sea, se supone que cuando estamos haciendo este tipo de muestreo lo que estamos buscando son los errores que se están cometiendo. Aquí no vamos a matar a nadie, no a meterlo en la cárcel, salvo que haga una imprudencia, ¿vale? Y que mate a alguien. Lo normal es que hagamos este tipo de muestreo y a través de ese hisopo vamos a recoger lo que es la superficie de los lugares donde se trabaja, se está elaborando. Ojo, si hay biofilm, es muy importante hacer un raspado. El biofilm nos puede dar mucha información. El agua y el hielo, ¿vale? Según el Real Decreto 140 del año 2003, es importantísimo hacerle los muestreos. Recuerden, no es un alimento, pero se tiene que analizar como tal. Y tenemos unos indicadores microbiológicos, los cuales tenemos que ver. El lugar de muestreo del agua puede ser en cualquier punto de nuestro, si vamos a una empresa como la cocina de arriba, la zona donde se lava el manipulador las manos. No sé si por aquí ven, hay diferentes, hay pilas para el tema de lavado. Si tuviera otro punto de agua, imagínense que aquí tuviera una marmita, porque esto es una cocina industrial, una marmita es aquel depósito, es un caldero enorme industrial, el cual vamos a meter muchas cantidades y tiene siempre un punto de agua, de ahí también cogería una muestra de agua. Tiene una máquina de fabricar hielo, pues también cojo la muestra de ese hielo, porque incluso raspo un poquito las paredes de la máquina. ¿Por qué? Porque suele acumular, no se suelen hacer muchos planes de higiene en esa máquina, ¿vale? Y muchas veces deberían verlo, hay moho incrustado y demás. Y ahí analizo sobre todo en el hielo la listeria, ¿vale? Como hielo alimentario. ¿Qué más? Analizo alimentos, materias primas, ¿vale? Materias primas como tal. Pueden ser verduras, productos cárnicos, granos, lo que se nos ocurra. Los semielaborados o los mise en place, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues todas las preparaciones intermedias, tiempos de espera para el proceso final. Analizo también alimentos con tratamiento térmico y sin tratamiento térmico. En función del tipo de tratamiento que lleven, van a estar dentro de la legislación vigente, de ese Real Decreto que tenemos para el tema de microorganismos, englobados en un grupo A, en un grupo B, incluso hay grupo C y grupo D. Estos son para comidas elaboradas, ¿vale? Esto no es jamón serrano, ¿vale? Esto es un jamón de Milán que lleva un proceso de congelación. Se hace una curación por congelación y después es como si no se utilizan cantidades de sal, sino lo que se utiliza es el frío para fabricarlo. Lo he puesto ahí porque era una cosita que me gustaba en vez de utilizar una ensalada y demás. ¿Qué haremos? Nuestro plan de muestreo, ¿vale? Nuestro plan de muestreo, que es lo que vamos a hacer, salvo lo que es ir a recoger la muestra,
Lo demás sí lo haremos nosotros ahora en la parte práctica, ¿vale? Nosotros tenemos, imagínense, somos empresa que hacemos el control de una empresa determinada, su fabricación y demás, y lo que vamos a hacer es un muestreo de su alimentación. Ya la tendremos que tener definida en lo que es el plan de control, y diremos que 3 veces al año vamos a recoger un muestreo con un producto que lleve tratamiento térmico, otro sin tratamiento térmico, una superficie, un manipulador. Y, por ejemplo, un sumidero, por ejemplo, ¿vale? Nosotros vamos de forma aleatoria, salvo que tengamos una muestra definida que nos está dando un problema, vamos a recoger muestras. Las muestras que nosotros recojamos tienen que ser representativas de los procesos. Lo que no podemos es llegar y que esté dirigido, ¿vale? Eso que nos diga, no, no, coge esta lechuga que es la que acabo de limpiar. No, no, no. Yo como controlador tengo que ir a coger muestras representativas. Ojo, imagínense, voy y cojo un estofado como el que tenía antes, este de aquí, y no voy a coger solo la papa. Cogeré la papa, la carne, la especia, todo. Intento que sea lo más heterogénea posible porque después tengo que homogenizarla, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer la analítica. Debo utilizar material estéril para la recogida. Aquí, por ejemplo, ven al técnico que tiene una bolsa estéril, puede utilizar bolsas, botes y demás, totalmente estéril. Los utensilios que nosotros vayamos a utilizar tienen que estar pasados por un proceso de esterilización, que puede ser a través de temas de calor, hay una llama cerca y lo esterilizo ahí, o lo limpio directamente con alcoholes de 70, ¿vale? Porque de 96 recuerde que son para fijaciones. No vamos a garantizar que no haya crecimiento microbiológico, y el de 70, si son isopropanol y demás, va a provocar la muerte de casos microbiológicos. Mínimo debo coger 200 gramos de muestra. ¿Por qué? Porque lo aconsejable es que por cada parámetro sean 25 gramos, ¿vale? Si voy a analizar 4 parámetros, tendré que tener 200 gramos, ¿vale? Aunque siempre todo se saca al final de la misma muestra. Debo tomar los datos: qué temperatura estoy recogiendo esta lechuga, por ejemplo, qué pH tiene, si se pudiera medir el pH, en qué condiciones está y todo este tipo de cosas. Y la debo acondicionar, debo meter mi muestra en un sistema de transporte y cumplir la cadena de frío. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no cumplo la cadena de frío, yo mismo voy a alterar todos esos datos, ¿vale? Y tengo que llegar a mi laboratorio en un tiempo inferior a 6 horas, donde se me debe comprobar las condiciones de entrada, la documentación y demás que lleva esa muestra. Y voy a hacer mi plan de análisis, ¿vale? Mi plan de análisis, el cual ya tengo definido por legislación, ¿vale? Y en este caso aquí es aleatorio, ¿vale? Me está diciendo que voy a analizar Escherichia coli y Salmonella en 25 gramos, que debo recoger 5 muestras, ¿vale? Aleatorias. Recuerden que cuando hacemos un muestreo N5 debe cogerse muestras que sean representativas, ¿vale? Y no todas seguidas del mismo, o sea, coger 5 en el mismo punto, deben ser representativas. Y si, por ejemplo, imagínense que es para liberar un lote de fabricación y tiene 200 kilos de alimento, por ejemplo, como producto final terminado, y tengo que hacerle un N5, tengo que coger eso no va a estar envasado todo en el mismo recipiente. Lo que tengo que hacer es de recipientes aleatorios ir cogiendo muestras, ¿vale? Hasta completar N5, ¿vale? Tendré un límite inferior de valor y un límite superior. O sea, los valores, al menos 2 muestras me tienen que dar entre estos valores, al menos 2, ¿vale? Entonces, si me da superior, está incumpliendo. Si me da inferior, genial. Ojo, nunca se debe poner que Escherichia coli, por ejemplo, es 0. Se tiene que poner que es inferior a 10. De hecho, cuando nosotros hagamos la lectura de las placas, se recomienda que tiene que haber mínimo 30 unidades formadoras de colonia, pero a veces hay 10 o 8, ¿vale? Se pone que es inferior a 10. Y en el caso de salmonela, la legislación lo dice bien claro, debe ser 0, que no significa que tengo que poner el resultado 0, tengo que poner ausencia. ¿Por qué? Porque salmonela, desde que haya, no se cuantifica, a menos que nos pidan un estudio. Igual que listeria. Desde que haya presencia, da igual que haya 10 colonias como 5.000. Nosotros tenemos que poner ausencia, o si lo hay presencia, ¿vale? Eso todo lo veremos en el caso práctico, ¿de acuerdo? Sistemas de conservación.
hay muchos sistemas de conservación. El hombre, el hombre y la mujer, desde que están en este mundo, pues se han dedicado a, ¿no? Antes era la casa y todo era la comida del día, y ahora, pues, o sea, ahora no, desde hace mucho tiempo, se han inventado o se han visto determinados sistemas que son capaces de conservar los alimentos a más largo plazo. Ya les digo, nosotros actualmente tenemos lo que se llama la despensa, porque tenemos nuestras casas, en la cocina si vas, tienes una despensa llena de enlatados, de productos, pastas, arroces y demás, de caducidades muy largas. ¿Qué procesos vamos a ver nosotros? Los procesos físicos, ¿vale? Vamos a utilizar el calor, tenemos esa pasteurización, ¿vale? Las cocciones tradicionales, la esterilización y el UHT, ¿vale? Una esterilización mucho más fuerte. Ahí les he puesto algunos ejemplos para que lo vean. Ojo, cuando antes hablábamos del huevo pasteurizado, ¿vale? Que sepan que se pasa por un proceso muy parecido a esto, pero en un tiempo muy corto, porque si no se nos cuaja, ¿vale? Las proteínas y demás se nos cuajan. Pues pasamos también por un proceso físico de frío, ¿vale? La refrigeración, nuestra nevera, la congelación, nuestro congelador, que es diferente al congelador que tienen las empresas de distribución, esas cumplen otros criterios, la ultracongelación y el abatimiento, que ya hemos hablado algo. Ojo, el congelar en casa a veces es un riesgo también. ¿Hay alguien que quiere entrar, David? Sí. El congelar en casa, recuerden que las moléculas de agua tienen diferentes tamaños, y en función de la bajada de temperatura que tú le apliques, van a tener, se van a unir de una forma o de otra, se van a congelar, van a pasar a la fase sólida de una forma o de otra. ¿Qué significa eso? Que cuando después yo decongele ese producto va a ser inadecuado, o sea, no inadecuado para consumir, sino va a ser un producto que sobre todo su calidad organoléptica cambie. Una carne que nosotros, imagínense, vamos al mercado, compramos una carne fresca y resulta que compramos 2 kilos de bistec de ternera y no me voy a comer 2 kilos, me voy a comer 1 kilo. Y tenemos la costumbre de congelar la otra parte. ¿Qué hacemos? La envolvemos en fil alimentario, y lo metemos en la nevera, en el congelador, y lo congelamos. Ese proceso es un proceso que no es rápido, es lento. Entonces, en función de la cantidad de agua que tenga esa pieza cárnica, se van a hacer una serie de cristales. Cuando nosotros, imagínense ese día que la hemos consumido, estaba la carne súper tiernita. El día que nosotros la vayamos a consumir en nuestra casa, que saquemos esa a descongelar, la metamos en la nevera un día antes para que se descongele de forma controlada, la consumimos y resulta que está súper dura la carne. Eso es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el proceso de congelación no es el adecuado. Por eso las empresas tienen lo que se llaman los trenes de ultracongelación, ¿vale? El proceso de abatimiento puede ser un posible sustituto, pero que no debería estar tampoco adecuado al tema de congelación, simplemente para el abatimiento. Otra es la actividad agua, ¿vale? La deshidratación, la desecación y la liofilización. Recuerden que yo cuando les cuelgue, porque veo que en la presentación que yo tengo no aparece esto, ¿vale? Esta me aparece por la que estoy utilizando, se las cuelgo que no les aparezca todo esto pisándole los textos. Estábamos trabajando con la actividad agua, ¿vale? La actividad agua hay que reducirla al máximo, porque los microorganismos, uno de los factores que necesitaba era precisamente agua, ¿vale? Tenemos esas frutas deshidratadas, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿vale? Tenemos el proceso de liofilización, lo que hacemos aquí es una sublimación del agua, sacamos toda la parte de agua y la parte que queda nos va a quedar en estado liofilizado. Esto lo vemos mucho aquellas personas que hacen vino y demás con las levaduras, ¿vale? Las levaduras liofilizadas, o muchos de los productos que compramos hoy en día, muchos productos tipo polvo, que se pasa después por tema de centrífuga y demás, y se atomizan para el tema de polvo y se queda con actividad agua cero, ¿vale? Eso nos permite pues conservarla durante mucho tiempo. Una cosa importante, cuando se abran esos envases hay que conservarlos según les diga el fabricante, si no la vida útil disminuye mucho, y sobre todo, ¿por qué? Porque tienden a hidratarse rápidamente. Otra es la utilización de líquidos conservadores, ¿vale? Como son las marinadas, los escabeches, los adobos, los encurtidos, los confitados, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? También cambiando la actividad agua, ¿vale? O sea, en este caso, por ejemplo,
y en otros son añadiéndole productos conservadores, el 431, alginatos y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para, incluso bajando los pH, ¿vale? Cuando hacemos marinadas y demás, para que nos alargue la vida de ese producto. Las salazones, las salmueras y las papillas, ¿vale? También, en este caso, unas costillas que se están, imagínense que en vez de costillas son los jamones de Navidad, ¿vale? Los metemos dentro de sal en función del peso, lo cubrimos con sal, está en un número determinado en función, ya les digo, también del peso que tiene la pieza, que se clasifican por peso, y después se saca, se les hace el lavado y todo este tipo de cosas y siguen el proceso normal de maduración hasta que nos lo comemos en casa. Otra cosa es, compramos el jamón cocido, ¿vale? Ojo, las papillas de los jamones van en función de las calidades del producto. No es lo mismo consumir jamón calidad extra que paleta o incluso que magro, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus calidades van cambiando en función de los aditivos que se le está poniendo. En el caso de los casos de jamón cocido extra, los aditivos tienen que ser mínimos, agua y sal, ¿vale? En caso de que se inyecten, ¿de acuerdo? Después están los ahumados, hacemos una deshidratación y aparte hacemos un proceso de conservación y aplicamos humo. Aquellos que comemos también productos braseados y demás, se les suele aplicar también temas de humo, ¿vale? Humo siempre con materia que pasa por certificación, no se puede utilizar cualquier madera para ahumar. Hoy en día se pide la certificación, pues que sea de un haya canadiense libre de plaguicida, por ejemplo, ¿vale? Todo eso se pide cuando se va a hacer el proceso. Otra cosa son los controles de las atmósferas. Ya les digo, la vida que tenemos hoy en día no nos permite o no debemos, ahora en el caso del COVID, de estar esperando las líneas para que nos fileteen o nos lonchen los jamones, los quesos y demás. Y compramos muchos productos envasados, tanto sin atmósfera como con atmósferas controladas, ¿vale? En función, si le ponemos atmósferas controladas, en función del tipo de producto, el tipo de concentraciones que utilizamos de oxígeno, CO2 y nitrógeno, va a darnos unas caducidades determinadas, ¿vale? Y eso va a hacer que estos productos los tengamos controlados de otra manera. Y después están los envasados al vacío, ¿vale? Y lo que les dije, muchos de los envasados al vacío ya están preparados incluso para hacer una cocción. Lo que pasa es que si han comido alguna vez comida envasada al vacío, cocida, se hace por debajo de 60 grados, ¿vale? Acuérdense que 65 es nuestra temperatura de seguridad por ese tipo de desnaturalización de proteínas. Las radiaciones, que ya no son reglamentarias, ¿vale? Salvo alguna cosita, pero que antiguamente se irradiaban todo, sobre todo lo que eran piensos y todo este tipo de cosas, para que muchas plagas y demás desaparecieran. Y el uso de aditivos y conservantes, los cuales recuerden que muchos de ellos, este por ejemplo, es uno que aparece en muchos de los productos que consumimos actualmente, en colorantes para hacer paellas y demás, y está contraindicado afecta al nivel neuronal, sobre todo en los infantes, ¿vale? ¿Qué más? Tienen que estar identificados con la letra E y siempre tienen una función tecnológica, ¿vale? Van a ser, son conservadores, van a actuar a ver cómo les digo, tipo algas, ¿vale? Tipo alginatos y demás para coagular y todo este tipo de cosas también, ¿vale? Esto se utiliza mucho en el tema de lo que son las maduraciones de productos cárnicos que no llevan tratamiento térmico, ¿vale? Incluso algunos de ellos son fermentadores, ¿de acuerdo? Cuando veamos si ustedes ven, ustedes ven las etiquetas de los productos que nos tenemos que acostumbrar a verlo, verán que tienen muchos productos lácticos para fermentar, por ejemplo, los chorizos, los salchichones y demás. ¿De acuerdo? Y pues hay otros que son de carácter natural. Están los sintéticos, los químicos y los naturales. Los biológicos, ¿vale? Esto cada día está más en auge, que es la posibilidad de controlar nuestra alimentación. Ya les digo, ese carácter almacén que tenemos ahora mismo en nuestra mente hace que tengamos productos en nuestra nevera, en nuestro despensa, que hay que controlarlo de alguna manera. Yo no sé si el huevo está correcto o no está correcto, entonces
Hay una empresa que se ha dedicado a crear una especie de cartón que cubre el huevo y te va controlando si el huevo está en estado de salud bueno. Recuerden que el huevo tiene una vida media de 21 días desde la puesta y que después de esos 21 días pues se aconseja poner la fecha de caducidad y ese huevo no se tira a la basura. Las empresas lo que hacen es que lo pasan a la pasteurización, a ese huevo entero, a ese clara, a esa yema que pasa por procesos de pasteurización. ¿Ahora? Sí. Bien, correcto. Etiquetas, sí, etiquetas, ¿vale? Etiquetas que van a identificarnos si el producto está fresco o a medida que va pasando los días se va degenerando. Para atrás, otra vez. ¿Ahora? Sí. Bien. Esas etiquetas, ya les digo, como tienen un indicativo y ese color va a ir cambiando y nos va a decir si está el producto fresco o tiene tantos días, ¿vale? Lo mismo pasa con los envases, ¿vale? Para mermeladas y demás. Incluso los enlatados. Yo no sé si se han dado cuenta cómo son los enlatados, los tetrabric. Son 3 capas, ¿vale? Esas 3 capas, está la parte externa, que es la que hace la estructura del recipiente, después hay una capa intermedia y después está la capa interior, que es la que mantiene el contacto con el alimento. Recuerden que todos los materiales que se utilizan en la alimentación no deben tener una transferencia de sus componentes al alimento, si no, no son aptos para el consumo. Recuerden la típico vasito o taza o copa con el tenedor que nos dice que es apto para estar en contacto con el alimento. Vale, pues hoy en día muchos de los enlatados incluso se están recubriendo con determinados catalizadores, los cuales cuando sufren un cambio de color, cuando nosotros abramos esa lata, vemos que lo normal es que esté en blanco y nos aparece en rojo. Oye, peligro, peligro, esto no debería estar en rojo. Es más, esto nosotros incluso lo podemos ver cuando abrimos una lata de tomate frito, por ejemplo, y no la consumimos toda y la dejamos, el resto que nos sobra la dejamos sin trasvasar a un tupper en el mismo envase. Si la vemos al día siguiente, aunque la tengamos metida en la nevera, vemos que se nos pone negra, ¿vale? ¿Por qué? Hay una oxidación ahí. Pues los recubrimientos actuales en estos envases inteligentes cambian incluso de color, incluso sin llegar a abrirlos, ¿eh? Sin llegar a abrirlos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ven que no hay nada de ningún color. Aquí ya empiezan a aparecer indicios, ¿vale? Ya se ha roto, perdón. Como pueden ver aquí, está totalmente sellado. Se ha roto el precinto de calidad y se abre. Ya se rompe la esterilidad del producto. Perdona, y por lo tanto se va a ir degenerando. Dime. Hola, estamos viendo otra diapositiva diferente. ¿Están viendo esta? Estamos viendo la de radiaciones y aditivos. Vale, vale, es que he pasado a la siguiente, no se ve en la siguiente, David. Ahora del huevo. Sí, esa es la que estaba explicando ahora mismo. Vale, pues estábamos en contra. Vale, la vuelvo a explicar de nuevo, ¿vale? Ok. Yo tengo una preguntita sobre la del huevo, sobre estos envases inteligentes. Sí, dime. ¿Estos envases inteligentes se venden así o es algo que tiene la empresa para ver la vida útil de su producto? No, por ejemplo, la del huevo, esta ahora son prototipos, ¿vale? Pero estas que están aquí de frutas y verduras, enlatados y demás, eso sí. Deja de compartir, comparte otra vez para ver si te carga bien, porque no se está viendo. Voy a salir un momento porque al parecer no se está viendo correctamente. Deja de compartir. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Vale. ¿La ven ahora? La del huevo sí. Vale. Estos son prototipos, ¿vale? No, tienes que compartir la pantalla, no la presentación. ¿Está diciendo que sí la están viendo? Sí, pero lo estamos viendo, pero no completo. Espera. Comparte eso. Vale. El otro día también nos dio problema en eso, ¿eh? Ahora. ¿Lo ven ahora? ¿Ahora se ve? Sí. Vale. Sí, perfecto. Sí. Desde hace ya un par de años, hace como 5 o 6 años ya se está trabajando en este tipo de envases, ¿vale? Envases inteligentes que no solamente son los envases, los recubrimientos de los envases, sino también etiquetas.
Cuando hacemos, por ejemplo, algunos de ellos se fijan, por ejemplo, en el proceso, en este caso de esterilización. ¿Ven la mermelada esa que está ahí abajo? Sí. Vale. Muchas veces nosotros cuando hacemos el proceso de esterilización en la autoclave, metemos un indicador para saber si nos ha funcionado, ¿no? Que puede ser una ampolla con un determinado organismo, el cual cuando sufre el proceso de esterilización muere, y cuando nosotros lo ponemos a incubar, rompemos la cápsula antes de ponerlo a incubar, y al cabo de las 24 horas vemos que no hay crecimiento porque no ha variado el medio. Y cuando varía el medio significa que no ha sido correcto el proceso, ¿no? Después hay otros indicadores que son térmicos, ¿vale? Que pueden ser etiquetas térmicas. Esas etiquetas, cuando nosotros hacemos el proceso de esterilización, cambia de color blanco a color negro, ¿vale? Un proceso térmico. Pues lo mismo funcionan estas etiquetas. ¿Qué pasa que ocurre aquí? Que como tiene date cuenta que tiene un precinto de calidad, un precinto de esterilidad. Significa que el envase no ha sido abierto, y por lo tanto lo que está aquí dentro, salvo que haya ocurrido una mala esterilización en el proceso de fabricación, todo nos aparece blanco, ¿vale? No hay ningún cambio. Ok. Vale. Ok. Lo abrimos, nos hacemos un sándwich de mermelada y lo almacenamos en nuestra nevera. Los días van pasando, va cambiando de color porque tiene algo que entra en sintonía con el producto que tenemos ahí. Y cuando ya el producto se pone malo, ya nos está indicando que, ojo, esto no te lo comas, ¿vale? Muchos envases no lo tienen solo por fuera, sino también lo tienen por dentro. Los enlatados, por ejemplo, imagínate un enlatado de atún. Tú lo abres y normalmente el interior suele ser de color blanco o grisáceo, ¿vale? Si le aplicamos algún tipo de catalizador y demás dentro de ahí, dentro del proceso que nos indique que haya un mal proceso, cuando nosotros lo abrimos puede cambiar o a rojo o a negro o al color que lo definan ellos, ¿vale? Que lo tengan. Entonces cuando tú lo abres, ahí este no es el color normal, ¿vale? Entonces ya te está alertando, ya no consumes ese producto, ¿vale? Y lo mismo pasa exactamente con la fruta, ¿vale? Recuerda, esta fruta, por ejemplo, seguramente tendrá una atmósfera determinada. Esto es con atmósfera conservadora. Esa atmósfera hace que este punto esté en color amarillo. A medida que esa atmósfera se va degenerando porque este producto sigue teniendo vida, en ese sentido, sigue habiendo unos consumos y demás y unos desarrollos, ese color va a ir cambiando. Y cuando llega a este color pardo, significa que ese producto, aunque tenga una apariencia buena, no debería ser consumido. Importante esto, ¿por qué? Muchas veces comemos productos que aparentemente no tienen ningún síntoma y resulta que después nos da una diarrea impresionante. ¿Dónde suele pasar eso mucho? En la bollería, en las natas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en este caso del tema de inteligente, yo les he puesto este enlace para que ustedes vean ahí algunos desarrollos, ¿vale? En los centros tecnológicos. Vale. ¿Otra pregunta? No. Ok, gracias. Bien. ¿Qué pasa si no controlamos todo esto? Aparte de la pérdida de la comida que vamos a tener, imagínense que nosotros somos los responsables de calidad en la empresa y valoramos y le decimos, mira, que el proceso productivo de elaboración de pan es inadecuado. ¿Por qué? Porque cuando el pan, que debería tener una vida útil de 3 días, al segundo día aparecen mohos y levaduras, ¿vale? Las pérdidas económicas que supone para la empresa, la retirada de todo ese producto, hay que revisar todos los procesos, ¿vale? Y todo lo que estamos haciendo. Les pongo un ejemplo. Hace un par de años, en un proceso de fabricación de un pan de molde de una empresa canaria, un manipulador, no sé por qué lo hizo o si fue casualidad, manipuló una loncha. ¿Saben cómo se fabrica el pan de molde, no? Que se fabrica el pan, lleva una esponjosidad determinada, después se pasa a una loncheadora y a su vez es envasado en la bolsa que nos llega a nosotros, ¿vale? Pues por algún motivo, en medio de una barra de pan loncheada, había el pan de molde suele tener un periodo de caducidad, pues dentro de lo normal, para ser un producto de panadería largo. En medio había un crecimiento de moho y de levaduras con la forma de la mano del manipulador, ¿vale? En el medio de la barra. Esa persona, por algún motivo, separó eso, no tenía higienizadas las manos, no tenía guantes, no tal, tocó eso, lo cerró, lo envasaron y apareció en una tienda, ¿vale? Un consumidor lo vio y estaba por ahí rulando la foto, ¿vale? Con esa forma, ¿vale? Y argumentaba todo eso.
Lo mismo en productos cárnicos, el envase son atmósferas controladas. Si yo no soy capaz de controlar mis envases o lo abro y no lo pongo en refrigeración, pues me va a dar este crecimiento. Las verduras, las frutas y verduras es típica, ¿vale? ¿Qué nos dice la legislación? Ya lo hemos visto. Vamos a buscar no solamente los indicadores, sino también los patógenos. Por ejemplo, aquí les he puesto, en el caso, les hablo de listeria porque listeria todavía es desconocida y provoca mucho daño, ¿vale? Sobre todo porque puede provocar la muerte en un periodo de tiempo muy corto. Hay que diferenciar una cosa. Los productos que se le analiza a listeria, que ya van siendo casi la gran mayoría, hay que diferenciar en que el producto sea de consumo inmediato o de consumo por otro proceso. Les pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a consumir jamón no, vamos a poner otra cosa. Unas chuletas de Sajonia. ¿Las conocen, las chuletas de Sajonia? Una chuleta que viene ahumada, cocida ya, fileteada, o sea, ya viene totalmente preparada y solamente nosotros lo que tenemos que hacer es darle un golpe de calor para la terminación, que puede ser en la sartén, en la plancha y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la legislación te dice que si el consumo va a ser inmediato, no debe tener unidades formadoras de colonias para Listeria monocitógenes. Pero si tú esa chuleta de Sajonia la tienes envasada al vacío o la tienes envasada con una atmósfera protectora y la vas a consumir a posteriori y haces la recomendación de que tiene que ser calentada para controlar ese punto de control crítico, te va a decir que puede tener un crecimiento de 100 unidades formadoras de colonia, ¿vale? Porque durante su vida útil puede haber un desarrollo normal de listeria. ¿Entienden eso? Yo no estoy viendo las caras, ¿eh? O sea, yo estoy viendo la presentación nada más. ¿Entienden eso? Porque hay una diferenciación entre el producto que se consume inmediatamente y el producto que se consume a lo largo de su vida útil. Pero el fabricante te tiene que decir, imagínate, analizamos listeria y nos aparecen 90 unidades formadoras de colonia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la tengo que tirar? No, ¿por qué? Porque el fabricante me está diciendo que tú tienes que pasar eso por un proceso térmico. Entonces, cuando yo lo pase por el proceso térmico, superando, en este caso, los 75 grados en el centro del producto, me va a garantizar que yo no voy a ser contaminado o afectado por Listeria monocitógenes. ¿Vale? Seguimos. Les puse, antes les hablé, productos que no llevan tratamiento térmico y productos que llevan tratamiento térmico, ¿vale? Esto se basa en el Real Decreto 3484, ¿vale? ¿Para qué? Para el tema de comidas de colectividades y demás. Y este es el plan de muestreo antiguo, ¿vale? Que no difiere mucho del actual, se los digo así de claro, ¿vale? De hecho, seguimos trabajando con ello. Nos obliga, en este caso, en el parámetro que son aerobios mesófilos, un muestreo de 5 muestras. Recuerden que deben ser aleatorias y representativas de todo el plan productivo. Que en al menos 2 de ellas nos salgan 2 intervalos entre el valor inferior y el valor superior. ¿Vale? Ahí vamos a analizar aerobios mesófilos, enterobacterias, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. ¿Vale? Y como patógenos, salmonela y listeria. ¿De acuerdo? Una cosa importante, recuerden que el número de enterobacterias no debe ser nunca inferior al de salmonella ni al de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Incluso Shigella. Ojo, si estamos haciendo un medio para salmonella Shigella, hay que dejarlo crecer, ¿vale? Hay que cumplir los tiempos establecidos por el fabricante del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir Shigella y salmonella, ¿vale? Si lo dejan con los tiempos establecidos, las van a ver a simple vista. Vale. Todos esos medios, les he puesto un enlace aquí, todos esos medios que nosotros vayamos a utilizar tienen que tener alguna norma que los estandarice. ¿Por qué? Porque su uso va a ser igual para todos los laboratorios, su fabricación se va a parecer mucho y lo que va a identificar tiene que estar verificado de alguna manera. Entonces tenemos el soporte ISO, esa estandarización a nivel, en este caso, a nivel mundial. En España, AENOR, ¿vale? Si fuera francesa sería AFNOR, ¿vale? Nosotros vamos a tener nuestro método de análisis microbiológico y el cual lo tendremos desarrollado en nuestro PNT, nuestro procedimiento normalizado de trabajo, el cual vamos a ir desarrollando. Yo ahí les he puesto algunos de ellos, ¿vale? Si se meten dentro de esta página pueden ver algunos de ellos.
Todas las casas comerciales de hoy en día, todas tienen sus medios garantizados con alguna norma estandarizada, porque no les interesa tampoco decir que no cumplen un criterio. ¿Por qué? Porque si no los resultados que emita el posible laboratorio no van a ser válidos. Recuerden otra cosa, los laboratorios deben estar como mínimo certificados, ¿vale? Y también aquellos que se lo puedan permitir pueden estar acreditados, ¿vale? La mayoría de los laboratorios se acreditan para una o dos técnicas, el pH y Escherichia coli, pero en sus sellos aparece que están acreditados. Ojo con las acreditaciones. Cada acreditación se paga de forma independiente, ¿vale? Y después están las certificaciones. Normalmente se certifica por la ISO 9000, ¿vale? Y si tiene gestión de residuos por la 14000 y demás. Incluso es más, la propia empresa alimentaria puede certificarse por la ISO 9000, certifica la 14000 también porque hace una gestión ya dentro de nuestro APPCC, que lo veremos más adelante, pero aparte de eso dice que gestiona también el APPCC. Lo normal es que se meta con una ISO 22000, ¿vale? Se lo digo para que lo vayan mirando si les preguntan algo de esto. Ya les digo, en función del tipo de parámetro que vayamos a utilizar, vamos a elegir un medio determinado y la ISO en la cual se va a basar, ¿vale? Tenemos aquí dos medios diferentes, ¿vale? Para analizar. Todo pasa primero por el agua de pectona, donde vamos a hacer esa homogenización, esa digestión, vamos a hacer un caldo enriquecido, le vamos a dar los nutrientes a los microorganismos para que se puedan desarrollar, ¿vale? Y después seguiremos un paso o el otro para identificar. Ojo, si nos da algún positivo, recuerden que tenemos que verificar, primero validar que es correcto ese resultado y tenemos que hacerlo por otro medio alternativo. Lo normal es que los laboratorios siempre tengan un medio alternativo. Muchos laboratorios ya lo tienen casi todo automatizado. Tienen equipos como el Vidas de Biomerie o tienen el System Back de DuPont, que trabajan con técnicas PCR, otros trabajan con crecimientos, directamente van haciendo caldos de enriquecimiento, los pasos de medio y demás, como es el caso del Vidas de Biomerie. Ese tardaría mínimo 72 horas. En el caso, por ejemplo, de DuPont, que trabaja con la PCR, en el mismo día podemos casi tener los resultados de algunos de los parámetros. Trabajan con parámetros de patógenos e indicadores. ¿De acuerdo? Y después tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿vale? Las pruebas bioquímicas, ahí tenemos una para mostrarla, incluso pruebas serológicas, ¿vale? El tema de inmunos y demás. Vamos a emitir un resultado, ¿vale? Y ese resultado nos va a decir cómo está ese alimento, ¿vale? Aquí se ha analizado, por ejemplo, una tarta, un cordero, un solomillo y una chuleta de cerdo, ¿vale? Dan unos resultados incubados aerobios mesófilos a 37 grados. Escherichia coli se han visto en 2. ¿Qué creen ustedes que ha pasado aquí? En este de aquí, en el cordero. ¿Hable alguien? Bueno, es que la Escherichia coli pues, Una es enterobacteria, claro. ¿Y qué nos puede indicar? agua en mal estado, agua fecal. Mira, estos corderos como materia prima, date cuenta, tienes un elaborado de pastelería, ¿vale? Que lleva unos criterios determinados, después tienes un cordero, un solomillo y un cerdo. Se mezcló con vísceras, con el intestino. Muy bien. Cuando se hizo la evisceración, imagino, se habrá roto una víscera y la habrá contaminado, por ejemplo, ¿vale? Porque si se dan cuenta, el cerdo suele tener más carga microbiológica y mira, comparando el cerdo con el cordero, ¿vale? Vale. ¿Van viendo eso? Sí. Vale, pues esos son los dos casos últimos. Es un poquito así de pensar qué nos pasaría y nosotros como técnicos qué recomendación haríamos. Importante, debemos enmarcar quién es nuestro cliente, el laboratorio que lo está realizando, el tipo de parámetros que estamos analizando microbiológicamente, el nombre de la muestra y el número de la muestra, y todo esto son documentos ISO, ¿vale? Acuérdense que los laboratorios, al estar certificados o acreditados, tienen que tener la documentación ISO, ¿vale? Por eso pone aquí edición 2 y todo este tipo de cosas. Y cuando se emite el informe, este no es el informe, esta es la plantilla de recogida de datos, ¿vale? Cuando se emite el informe, pues tiene que salir un resultado, ¿vale? Como este, por ejemplo. Aquí se ha analizado Rancho Canario,
¿vale? Que fue recogido a 72 grados y medio en una cocina. El tipo el contenedor donde lo llevaron era un termo y en un bote de plástico que se supone que es estéril. ¿De acuerdo? Se hace la analítica de todos los parámetros que incluso el cliente ha pedido, porque puede pedir incluso más. Si quiere, imagínense que esto en vez de ser un rancho canario es una papilla hecha con cereales. Pues puedo pedir el sakisaki, que es una enterobacteria también, ¿vale? Aunque no lo contemple la legislación. Después, las unidades en las que lo estoy mirando, en qué criterios estoy basado en la legislación, la reglamentación microbiológica y el valor del análisis. En este caso, por ejemplo, cumple. ¿Por qué? Porque todos los valores son inferiores a los legislados, ¿vale? Incluso Perdón, nosotros, dime. Perdón, en mi caso se minimizó la pantallita que estábamos viendo. Ahora volvemos a verla. Gracias. Ya. Ah, vale, vale. Otra muestra, ¿vale? En este caso es una ensalada de judías que tiene los ingredientes, tiene judía blanca, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, aceitunas verdes, aceite, vinagre y sal, ¿vale? Se hace la analítica, en este caso aquí nos dice que está recogido a 18,3 grados, ¿vale? Que los aerobios mesófilos ya están en 4.900.000, ¿vale? Unidades formadoras, ¿vale? Y por lo tanto ya están incumpliendo, están por encima de lo que los marca, ¿vale? ¿Qué más vemos aquí? Por ejemplo, que la temperatura no es la correcta, es una ensalada de judías, salvo que sea una ensalada templada, ¿vale? Que aún así está por debajo de la temperatura, no es correcta. Y esto puede ser dos fallos, o que esto se haya comprobado cuando llegó al laboratorio y se haya roto la cadena de frío en el transporte, o que cuando se estaba recogiendo la muestra estaba a esta temperatura, ¿vale? ¿Lo entienden? Ven aquí, por ejemplo, aquí se podría cambiar esto por ausencia, pero en este caso de aquí sí hay que poner inferior a 10, ¿vale? Y los reglamentos los cuales se están aplicando, ¿vale? Este es reciente. Estos son cosas bajadas de internet, ¿vale? Ok. Importante, cuando aparece este tipo de cosas, nosotros como técnicos o las personas que estén trabajando, sobre todo el facultativo que firma esto, debería ser una recomendación, ¿vale? En este caso, pues la recomendación de su autocontrol, ¿vale? Y los puntos de control crítico. Aquí posiblemente haya un mal proceso, sobre todo por este tipo por la cantidad que hay aquí de enterobacterias, hay un proceso de higienización malo, ¿vale? No se ha higienizado bien los productos y es normal que los aerobios mesófilos den alto. Ya les digo, suponiendo que se haya hecho bien el transporte de la muestra, ¿eh? Porque puede ser otra cosa. Pero necesitamos hacer algo más, ¿no? Ya les digo, no podemos hacer controles en todos los productos acabados porque ninguna empresa, salvo que tenga un laboratorio propio o tenga una capacidad económica elevada, no te va a hacer producto de todo, o sea, no te va a hacer una analítica de todos los productos, sino que va haciendo controles intermedios. Y controles intermedios que los va haciendo a través de un plan de muestreo, ¿eh? Como así se reconoce en su APPCC, ¿vale? Y nosotros tenemos que asegurar que ese producto llega al consumidor final correctamente. ¿Para qué? Para dormir tranquilo, ¿vale? ¿Y qué hacemos nosotros para controlar todo eso? Pues el tema del autocontrol. El autocontrol es un documento físico el cual recoge nuestros procedimientos y debe cumplir una serie de requerimientos, que son los prerequisitos, ¿vale? Vamos a ir un poquito más rápido que esto seguramente. Realizaremos el análisis de nuestros peligros, determinaremos qué peligro tenemos, establecemos los límites para esos peligros, el procedimiento que vamos a controlar, con el que vamos a controlar todo esto, las medidas correctivas, vale, ojo, medidas correctivas, siempre es preferible prevenir que curar. Si somos capaces de anticiparnos a los posibles problemas que tengamos, mucho mejor, ¿eh? Por ejemplo, si yo sé que normalmente me está dando problemas del proveedor A, la lechuga me llega constantemente con una carga microbiológica alta, y yo sé que es del proveedor A, puedo tomar dos
dos acciones. Una es, o le dejo de comprar, que sería lo fácil, o voy a hacerle controles a él y a exigirle que el producto que me sirva a mí tiene que tener menor carga microbiológica y que tiene que implantar un sistema que me garantice a mí todas esas cosas, ¿vale? O sea, en vez de estar corrigiendo, estoy preveyendo, ¿vale? Establezco procedimientos documentales, todo eso lo tengo que dejar por escrito. Podemos entrar en una cocina, todo está hiper limpio, pero resulta que no hay nada apuntado, no hay nada registrado. Para nosotros como posibles controladores, vamos a decir que no está correcto, aunque esté todo limpio. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencias físicas de que se está haciendo eso, ¿vale? Y con eso vamos comprobando. ¿Cuáles son estos prerequisitos? El plan de limpieza, ¿vale? Donde voy a establecer limpieza y desinfección, donde voy a decir cómo voy a limpiar todas mis instalaciones y con qué productos y con qué periodicidad y por dónde voy a limpiar, ¿vale? El plan de control de plagas, ¿vale? Ojo, si la empresa está externalizada, acuérdense que tengo que hacer el plan, en el plan de proveedores, tengo que a ese proveedor lo tengo que homologar, ¿vale? Por una serie de criterios. Así con todos los planes que tenga externalizados. Esa empresa de limpieza va a tener que tenerme todos los productos, todo su personal, todo con toda su documentación. Lo mismo para el control de plagas, ¿vale? Exactamente igual, de la misma manera. Todos los productos que vaya a utilizar tienen que estar registrados, tal cual les dije antes. El plan de mantenimiento, que tiene que ser preventivo más que correctivo. ¿De acuerdo? El plan de proveedores, todos los proveedores que yo tenga para controlarme esto, para venderme las materias primas o cualquier cosa, ¿se le fue la pantalla por casualidad? No. Ahora volvió. Sí, Vale. se fue y vino. Sí. El plan de proveedores que yo tengo tiene que ser trazable, ¿vale? En todo momento tengo que ir hacia adelante y hacia atrás, porque si no, no me vale para nada. El plan de formación de los manipuladores, o sea, todas las personas que entren dentro de mi proceso productivo tienen que tener una formación mínima, ¿vale? Y va establecida en función de lo que vaya a desarrollar. El plan de residuos, ¿vale? Acuérdense que empezábamos hablando al principio de que la sacada de residuos es importantísimo. Tengo que gestionar esos residuos. Encima esto lo puedo meter con una ISO 14000 para el tema medioambiental. Y ese plan de trazabilidad que tengo anexado aquí, al plan de proveedores. ¿Qué debe incluir los prerequisitos? Un objetivo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que yo limpie? Pues para que se mantengan las instalaciones en perfecto estado, no haya riesgo de contaminación y todo este tipo de cosas. Responsable del plan, ¿quién lo hace? ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Vale? Procedimientos de ejecución, ¿cómo se hace? ¿Vale? Igual que nosotros cuando hacemos un medio de cultivo, tenemos un PNT para saber cómo lo desarrollamos. Pues en este tipo de empresas es exactamente lo mismo. La vigilancia, ¿se hace o no se hace? Eso es la pregunta. ¿Y cómo se está haciendo bien o se está haciendo mal? ¿Vale? Y tengo que apuntarlo todo y después toda la documentación que quiera aportar, ¿vale? Esa documentación que tengo, por ejemplo, del plan de plagas, pues las fichas técnicas, las fichas de seguridad, los carnets de los aplicadores, el registro de la empresa en el ROES y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Lo que les hablaba de la trazabilidad, para adelante y para detrás, ¿vale? Que yo pueda en todo momento saber o encontrar cualquier fallo, ¿vale? Y por eso es importante los registros. Con esa trazabilidad, les he puesto aquí, por ejemplo, una etiqueta, los diferentes objetivos que vamos a tener, la gestión del proceso empresarial, la gestión de riesgos, los controles de movimiento, el control de la calidad alimentaria, la seguridad, suministrar la información al consumidor como pasa aquí, el control si quisiera hacer ayudas para determinados procesos y demás. Las etiquetas, ¿vale? Las etiquetas son importantísimas. En este caso es una etiqueta con código EAN de 128 y lo que nos va a decir es muchos datos de los que tenemos aquí arriba los vamos a tener aquí, por ejemplo, producto número, según el EAN, 178, todo esto que está aquí. Caducidad, aquí, ¿vale? Número de lote, que es importantísimo en nuestra trazabilidad, aquí. Hay algunos más que te ponen incluso el peso, que te ponen el nombre de la empresa al principio. Normalmente al principio suele ir el nombre de la empresa, ¿vale? Si en caso que empiece por 8 sería de España, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Los criterios de la etiqueta tienen unos estándares establecidos para ello. Los planes de limpieza, ya les digo, planes que sean reales. Me lavo las manos con qué producto, en este caso una empresa X, con qué producto, con qué equipo,
el modo de empleo que lo debo hacer, cómo me debo secar, con agua caliente y con qué frecuencia, ¿vale? Nos vamos a la verdura, por ejemplo, desinfecto con esto que es lejía alimentaria, debo utilizar gafas, en el caso preventivo, gafas y guantes, ¿por qué? Porque es un producto químico, hay un dispensador, tengo que hacerlo por inmersión, ¿vale? Con una dilución, durante un tiempo determinado, después tengo que hacer un aclarado y a temperatura ambiente, ¿vale? Y todo eso lo tengo que ir registrando y así con cada uno de los pasos que vayamos haciendo. Establezco mis puntos de control crítico, ¿vale? Y dentro de mis puntos de control crítico voy a ver la probabilidad con que me pueda ocurrir un daño y la gravedad, ¿vale? Voy a conjugar todo esto que está aquí. ¿A través de qué? De un análisis de decisiones, de un árbol de decisiones. A través de preguntas me voy haciendo preguntas si está controlado o no está controlado y así voy avanzando hasta que me diga si es un punto de control crítico o no es un punto de control crítico. ¿Cuándo deja de ser punto de control crítico? Cuando yo tengo una medida que me minimiza los riesgos, ¿vale? Por ejemplo, imagínense, voy a preparar el potaje de esta mañana que habíamos puesto y la limpieza, la desinfección de la verdura no la hago correctamente. La he hecho en el recipiente. Yo voy a tener un punto, voy a tener algo que me controle ese punto. A posteriori. Sí. Tratamiento térmico. Vale. Si voy a aplicar tratamiento térmico, ya directamente deja de ser un punto de control crítico. O sea, la posible mala desinfección que yo he hecho aquí por carga microbiológica, cuando le aplique temperatura por encima de 65 grados, me va a hacer desaparecer ese punto de control crítico. ¿De acuerdo? Pero para eso tengo que controlar mi flujograma de proceso o mi diagrama de flujo, ¿vale? Desde que entra la materia prima, la voy acondicionando en temperaturas que no son reguladas, por ejemplo, temperaturas ambiente, nuestros almacenes secos, refrigeración y congelación. Puedo tener procesos intermedios, ¿vale? Acondiciono toda la materia prima y después hago un acopio para si voy a preparar un plato determinado que lleva un proceso de desinfectación y demás, va por aquí. Que añado agua, pues también. Que va directamente a caliente, va por aquí, ¿vale? Todo lo que sea en caliente. Que lleva un proceso de enfriamiento, el caliente, pues va por aquí. Etiqueto y envaso y después el servicio y demás. Y ojo, el lavado de piezas, de todos los útiles y demás es un punto de control crítico, también se los digo, ¿vale? Hay que controlar que la temperatura del equipo de lavado, que es automatizado, tiene que cumplir en algún momento llegar a 82 grados por legislación. Todo eso lo voy a resumir, cada proceso, cada punto de control crítico. Yo me voy a hacer un cuadrito de gestión y voy a mirarlo. Mantenimiento de refrigeración de... ¿Cuál es mi riesgo? Las toxinas microbiológicas, los microorganismos patógenos. ¿Cuál es mi medida preventiva? Las condiciones adecuadas de temperatura. Comprobar periódicamente el funcionamiento de las cámaras, porque esto lo tengo refrigerado. ¿A quién voy a poner de responsable? En este caso, un ayudante de cocina. ¿Y qué me va a hacer? Control diario. Todos los días me va a mirar la temperatura. 1, 2, 3 veces al día. ¿Vale? Va a ser donde lo va a registrar. Estos serán los límites críticos. En el caso de pescado, carnes, lácteos y tal, inferiores a 4 grados. Frutas y verduras hasta 8 grados. Incluso los lácteos se podrían meter aquí debajo. ¿Que me falla las temperaturas? Pues aquí tengo cómo debo actuar. ¿Quién es el responsable de esta medida? El cocinero, que está por arriba, o el responsable del centro. ¿Y dónde lo tengo que registrar? Y así con cada uno de los puntos de control crítico. ¿Vale? ¿Qué más? Existe, eso es en cuanto a operatividad, pero ojo, me saltan los alérgenos. Los alérgenos es un riesgo también en la alimentación, ¿vale? Entonces, puede provocar alergias alimentarias que pueden provocar la muerte o intolerancias alimentarias. Y de la misma manera tengo que hacer el mismo análisis, ¿vale? Almacenamiento de materias primas, contaminación cruzada por alérgenos, almacenamiento de los productos, aptos para tal, que estén separados, que estén protegidos y demás. ¿Quién lo va a controlar? Hago inspecciones visuales, lo supervisa alguien, lo registra y en caso de que haya algún error aquí, hay que rechazar esos productos. En este caso, ante la duda, lo mejor es rechazar, ¿vale? Porque yo no puedo garantizar si se me ha contaminado con gluten o no se me ha contaminado. Recuerden que el gluten se mide por, el límite está establecido en 20 partes por 20 ppm. Por lo tanto, yo no tengo un analizador allí que me diga si está o no está. Después hay test que te lo pueden hacer, ¿vale? Todo eso lo tengo que hacer en registro cuando me entra la materia prima, ¿vale? Y a qué temperatura van a ir refrigeradas. ¿Vale? En qué cámara las voy a meter y demás. El plan de limpieza exactamente igual. Aquello que vimos lo trasvasamos aquí y vemos todo lo que tenemos que recoger.
En el caso de las plagas, ¿vale? ¿Se encuentran cebos en lugares adecuados? Sí, recuerden, dentro de las zonas de elaboración no pueden haber cebos, siempre tienen que ser las zonas perimetrales. Me hago un calendario de formación, ¿vale? Todo y lo voy registrando, ¿vale? Cada vez que tenga una formación, yo voy registrando. Buenas prácticas de manipulación. ¿El personal de cada sesión la tiene? Sí, ¿cuándo le toca? En mayo. En finales de abril, las 3 semanas de mayo. Y todo eso lo voy registrando, ¿vale? ¿Qué pasa si esto no es correcto? ¡Bum! Nos viene una sanción, nos viene una inspección de sanidad, nos levanta un acta, nos da unos días determinados para repararlo y en caso de que no lo reparemos, hay una sanción. ¿Vale? Y descanso.